sentido, ¿no? Alguien que llega, no sé, por ejemplo, a mi consulta llegan muchas personas con depresión o con dificultades vinculares y poderles brindar que todo va a estar bien y que en ese proceso uno lo va a estar acompañando desde un lugar donde se tengan que marcar cosas, porque obviamente hay cosas a trabajar y a ir modificando, pero también desde el amor. Yo siempre digo que es como esos límites firmes y amorosos que se necesitan en el proceso terapéutico y que, bueno, cada profesional lo hará desde su encuadre, ¿no? Desde su corriente, pero nosotros en la terapia siempre estamos poniendo límites y con amor, digo yo, ¿no? ¿En la terapia usas música? Yo para seguir esta charla necesito poner un poquito de música, ¿le parece? Me encanta, claro que sí. Ahí va. Ahí no tenemos la cámara para ver que viene por los pasillos bailando lambada solo con la escoba. Miren qué imagen estoy transmitiendo a la audiencia del padre Fabián Roere. Si eso llega a ser verdad, internenme, por favor. Pero yo la tengo a Julia. No, bueno, ¿No viste Julia, que el otro día fue viral? Ahí cambia diario el lunes, pues no es, diario el lunes y yo te decía. La última vez que te encontré era que te pregunté, ¿seguí manteniéndote? Yo recuerdo aquí, hicimos varios partidos aquí en Itagüí y yo recuerdo que me habías preguntado, ¿te mantenés? Porque no sé si estaba cierto, Libertad estaba pasando mal y ¿sabes qué dije hoy? ¿Qué le dije a los compañeros en Versus? Cuando Olimpia fue campeón del Clausura el año pasado, el título era el menos peor. Y hay que decir prácticamente lo mismo con Libertad también. Pues no podés decir. Pero Libertad se frenó muchísimo. Este es nuestro campeonato hace bastante tiempo. Hay una característica del fútbol paraguayo. Pero se frenó bastante. Libertad, ¿sabes qué fue el mensaje que tiró Libertad más o menos? ¿Cómo fue siendo campeón con esta apertura 2025? Bueno, me voy a frenar. Después Juan seguro nos va a ayudar. ¿En qué fecha se empieza a frenar Libertad? Es como más o menos. ¿Sabes qué? Es más o menos. Bueno, yo voy un poco levantar mi freno de mano a ver quién se puede acercar a mí, a ver quién. Es como que ese mensaje le tiró a Cerro, con una rueda me basta, exacto, a Olimpia, sí, a Guaraní, le tiró ese mensaje a estos tres equipos. Totalmente. En la fecha 14 se prende. Ahí está, fecha cuando 14. Empató con Recoleta, después se había caído ante Guaraní, después ya empezó a perder por Copa ante São Paulo, empató con Ameliano, empató con Tembetarí, empató con Talleres, perdió ante Luqueño, empató con São Paulo, empató con Trinidense, empató con Olimpia, le ganó sobre la hora con ese gol de Sanabria a General Caballero y después el empate 2-2 ante Alianza Lima para llegar al día de ayer y ganarle 1-0 al 2 de mayo. Para mí fue ese mensaje nomás, Edu y compañeros, que fue, bueno, acá voy a poner freno de mano a ver si se acercan, si no se acercan, bueno, ya no es mi problema, bueno, y después con lo justo, cierto, contra General Caballero, pero le terminó bastando una rueda a Libertad para ser campeón. Sí, señor, aquí ya está dentro Sportivo Luqueño como también Ameliano para poder arrancar este compromiso, última fecha, último partido de este torneo apertura que ya tiene campeón, que es Libertad, y vamos a presentar el comentario previo de esta jornada de Oscar Lial Savides, Luqueño con Ameliano. No sé si a cara de perro acerca del carácter amistoso, pero el chanchón y cómo te la ve azulada. Le parece a Vélez Arfield la camiseta de Ameliano hoy día. Me gusta esta camiseta, hermosa camiseta. Presentamos el comentario previo de esta jornada de Oscar Lial Safier, una presentación de Liquimoli, lubricantes y aditivos de la marca número 1 de Alemania. Llegamos al final del torneo Apertura 2025, denominado homenaje a Osvaldo Domínguez Dip, que ayer el equipo Gumarelo Libertad en la terraza del país se quedó con el título número 26 en su historia. Y nosotros para este cierre del campeonato Apertura, el duelo entre Luqueño y Sportivo Ameliano, ambos
conjuntos con camisetas tradicionales, lo del Sportivo Luqueño, la camiseta auriazul, lo de el Sportivo Ameliano, también la B corta azulada, predominando el color blanco en la equipación para el equipo de Humberto García. El Sportivo Luqueño, que había tenido participación la semana anterior con el último partido de la fase de grupo de la Copa Sudamericana, derrota ante el equipo de Gremio, pero con un presente nefasto del Deportivo Luqueño, horrible en cuanto a propuestas futbolísticas. Se dejó estar el equipo auriazul, el cambio de técnico, la salida de Gustavo Morínigo, la vuelta de Julio César Cáceres, que coincidentemente con este retorno de Julio César Cáceres, Felipe Pasadores, el jugador que retomó la confianza para el técnico, evidentemente, porque ya desde su llegada le hizo jugar y hoy anunciado nuevamente de titular. Incluso había jugado por Copa Sudamericana ante Gremio también en el equipo base del Deportivo Luqueño, y es el jugador que lo terminó rescatando Julio César Cáceres. Pero el Deportivo Luqueño, que descubrió figuras en medio de lesiones de sus arqueros también, el caso obviamente de Alfredo Aguilar, también del portero suplente, que no había tenido la posibilidad, incluso que no está en este compromiso. Está otro arquero también, el caso de Gaona, y tuvo esto Luqueño. Entonces la presencia de Francisco Mongelos, que fue gran figura en Porto Alegre ante Gremio, y también había jugado su primer partido, había sido ante Guaraní aquí, justamente en la fecha anterior. Eso se rescata en Luqueño, la parte final es cierto, pero presencia de algunos juveniles o de algunos nombres que no eran habituales en este equipo de la primera división. Reiterando, se destaca también por resaltar el último partido de Pablo Aguilar, sin dudas uno de los nombres más fuertes últimamente en el Sportivo Luqueño, toda la ayuda que había hecho también con aquella equipación en el gimnasio, en el Estadio Feliciano Cáceres, y el amor que siente por esta institución. Evidentemente lo de Pablo Aguilar es bastante fuerte, y bueno, por cosas de la vida se despide del Sportivo Luqueño, y vamos a ver qué le depara al 23 y capitán auriazul. Por su parte, el Sportivo Ameliano, que siempre tiene esa manera de contragolpear de manera rápida con el Zamudio, que hoy va a jugar titular, Ortiz también por la zona izquierda, Zamudio por la zona derecha, la inventiva de Hugo Iván Valdés, en ofensiva va a estar Elías Sarkis como atacante centro delantero, esperando también cómo pueda resolver este partido, y también lo de Giovanni Bogado. Esto también es para recordar que va a jugar en Olimpia, ya lo adelantó en su momento nuestro compañero Álvaro Aponte. Giovanni Bogado, su último partido con la camiseta de la B corta azulada. Muchos cambios que vamos a ver y van a aparecer para el segundo semestre del año, pero de momento el partido que marca el cierre, que va a arrancar en cuestión de segundos, Sportivo Luqueño versus Sportivo Ameliano. Muy bien, ha sido el comentario de Oscar Liazafi de este encuentro entre Sportivo Luqueño y Ameliano. Ahí está Pablo Aguilar, el gran capitán del Sportivo Luqueño, que tuvo sus inicios allá por el año 2004 y un recorrido tremendo realmente, que hoy dice adiós al fútbol profesional. Juan Coronel, 2004-2025. ¿Cuántos años de fútbol entonces el amigo Pablo Aguilar? Tocará la pelota allí el jugador del Sportivo Luqueño, Walter González, movió la pelota, arrancó el partido. Versos de Universo 970 ya presenta el relato de Eduardo Rojas. En el Luqueño la pelota, Francisco Mongelos, arriba esa pelota por el lado derecho, quiere bajar el balón hacia el sector derecho, Lautaro Comas en el fondo viene colaborando, tratando de empujar en ese sector Ferreira, para el conjunto de la B azulada. A la derecha viene lentamente aquí el jugador Víctor Salazar, será lateral para el conjunto de Ameliano sobre mitad de terreno, sector Iberto. 2.840 millones es el pozo estimado. Lotería Megaloto, jugá más fácil. Y lotoqr.megaloto.com.py, elegí solo 6 números, tu método de pago y listo. También podés jugar con tu quinilero en local de Pago Express, aquí Pago, Biggie e Info de cobranza de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Balón arriba, viene hacia el medio sector Ángel Benítez, recuperando esa pelota de manera deficiente, envió el balón por un costado, será lateral para la representación de Ameliano. Qué hermosa camiseta, Oscar Lial, la de Ameliano realmente, ¿eh? Está linda, me está gustan buena. las camisetas tradicionales así, ¿eh? Sí. Cada club tiene su característica, y bueno, a veces de repente la combinación de las alternativas es lo que desentona un poquito, Oscar, ¿eh? Sí, esta es la camiseta tradicional de Ameliano, es bastante linda, es muy llamativa, así que mantiene lo que es en cuanto a la tradición en esta camiseta. Nunca preguntaron por qué la B.
Y hay que Es saber porque un pierde a poquito, Vélez. ¿Eh? Es una copia de Vélez Sarsfield. Por eso. Para mí que es por Villa Amelia. Y Por la claro, Villa, claro, hace referencia a eso, pero es por Vélez Sarsfield más que nada. Puede ser también, vos sé que puede ser también ese tema de Villa Amelia, querido Sixto Heriberto. Vamos a ver, tenemos el tiro libre que va a corresponder al conjunto de la azulada aquí, sobre mitad de terreno del conjunto luqueño. Disfrutar la Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, la Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Edu, Sí, es como un Rosario Central Vélez esto. exactamente, para que la Sí. gente pueda para graficar mejor, como quien diría. El tiro libre corresponde a la azulada. Atención, va a colocar el centro dentro del área grande, atento el portero Mongeló, se vino hacia el lado derecho, saltaba en ese sector el jugador aquí del conjunto de Ameliano, no alcanza esta pelota, Ferreira se pierde por línea final, será tiro de meta para Luqueño. Simplifica tu gestión con Cooperativa Medalla Milagrosa. Firma contratos de adhesiones en agencias. Más informes en redes sociales o al 519-9000. Sí, señor, y el festejo de la gente liberteña, realmente tremendo, el equipo de Libertad que mantiene, digamos, una disciplina, por esa razón viene ganando torneos en el fútbol paraguayo. Le falta, así como a Cerro Porteño también, que siempre llega ahí, pero más de eso no puede, es increíble. Ahora tiene de vuelta una oportunidad en el plano internacional Oscar Lial, ¿eh? No, lo de Libertad de años ganando títulos consecutivamente le termina alcanzando con lo que tiene a Libertad. Es cierto, logró también la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores, pero es el equipo que está mandando hoy en día en el fútbol paraguayo, ya hace un buen tiempo también con todos los títulos en su retorno a Primera División. Y sí, lo de Cerro Porteño, que con poco no, es que cumplió. Bueno, el técnico pues dijo, Diego Martínez dijo, cumplimos el objetivo. Claro. Pero viendo en Sin cuanto... convencer. Y por eso, es en cierta medida cumplir el objetivo, pero por la forma en cómo, o la imagen que te dejó Cerro. Claro, y uno Y se para- imagina, vos decís Cerro Porteño y tiene que estar peleando cosas realmente así, digamos, con un juego de volumen superior, muy superior de lo que venía justamente ¿Y Olimpia, realizando en el campeonato. La misma cosa, paupérrimo. No, Olimpia fue atrasadísimo. horrible. El peor semestre habrá sido uno de los peores semestres en su historia, incluso porque ni siquiera playoff, ni siquiera pudo estar tercero en la fase de su grupo. Por encima estuvo San Antonio Bulos debutante en Copa Libertadores, Edu. Pero esto es el reflejo de lo que tenemos, de lo que consumimos realmente cada fin de semana, el fútbol paraguayo. Pelota arriba por el sector derecho, aquí está el más rápido, justamente viene aquí Zamudio, viene el remate hacia el palo izquierdo del portero. Mongeló se pierde esa pelota por un costado, llegaba Emiliano por derecha, Oscar. Sí, buen pase por elevación para el número 7, el que está jugando bien abierto por derecha, Alejandro Zamudio. Dejó que bote la pelota, quiso sorprender al primer palo de Mongelos, no tuvo acierto en ese tiro, pero de todos modos avisó el equipo visitante. Hay salida que va a corresponder al conjunto del Sportivo Luqueño por el sector derecho. Mucha tranquilidad en este escenario deportivo, Matías, ¿eh? Realmente sí, ahora está llegando un poco más de gente en el sector de platea. Veo también en la gradería norte un par de hinchas del Deportivo Luqueño que van llegando según avanza el partido, Eduardo, pero poca concurrencia de público. Sí, señor, Pablo Aguilar, su último partido. Tenemos aquí falta, dice el árbitro. En perjuicio, Francisco Más, que está sentido caído en el piso. Viene el tiro libre que será para Emiliano por izquierda. El Sol Seguro, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa a la página web www.elsol.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bueno, que la audiencia sepa, Juan Coronel, de la importancia de estos 3 puntos, tanto para Luqueño como también para la representación de Emiliano, Juan, ¿eh? ¿En qué sentido? En la sumatoria siempre, digamos. Que miramos la tabla de posiciones, ¿verdad? El tema del promedio luqueño que tiene que ganar sí o sí para poder alejarse de ese lugar incómodo, digamos. Luqueño no está en zona de descenso de Edu, pero No, sí no es está, el pero- punto, pero sí es el punto de referencia que tiene General Caballero para intentar el rojo salvarse del descenso. En zona roja que está compartiendo con Tembetarí con 15 puntos de ventaja. Está el conjunto de Luque sobre General Caballero y ese es el parámetro. Claro, esos los datos estadísticos son muy importantes, Oscar Lial, ¿eh? Pero indudablemente que estos 3 puntos le van a servir para poder alejarse y acomodarse en el campeonato y tratar de ver un torneo a nivel internacional. Puede ser la Copa Sudamericana también después, lo que pueda hacer en el... Sixto.
En Masa sabemos que los logros son más grandes que se comparten. Por eso, en Masa tenemos un producto que hace posible cada momento. Masa, a tu lado, en cada logro. Enseguida recuperamos el contacto con Eduardo, con Oscar y todos los compañeros para este partido que cierra la última fecha del torneo de apertura. Falta para Emeliano, falta cometida por Ángel Benítez. Intenta Giovanni Bogado, como decía Lial, el nuevo jugador de Olimpia, en el trabajo de Álvaro Ponte, hablando de Bogado, que estará para acoplarse de cara a la siguiente temporada al equipo de Fabián Bustos. Allí Martinich con la pelota ante la marca de Comas, intenta el uruguayo avanzar con Emeliano por la punta izquierda, balón para Gio Bogado y falta de Pasadores en el medio campo, Sixto. Con este clima, una meriendita calentita suena perfecto como un vellú, con un cafecito Albertini, es la solución. Pelota que no está en circulación ante una falta que denuncia Edgar Saracho, el capitán de Emeliano. Va a reclamar también vehementemente el Tucu Salazar. Cálmate, no te excedas, le dice el juez del partido, y hay que ver a ver si lo termina chocando Ángel Benítez con el hombro a la altura de la cara. Le dio el famoso pisarapó, pero con el hombro Ángel Benítez a Edgar Saracho. Balón detenido, tiro libre para Emeliano. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Días de conexión ilimitada con los paquetigos ilimitados. Recarga en todos lados, todo contigo, todo ilimitado. Francisco Báez levanta la pelota por izquierda para Sarkis, que intenta por esa punta avanzar, pero corta Marcho, lateral en ataque para el equipo de la B Azulada, que lo va a llevar a cabo Marcos Martinich. Hay que ver qué pasa también con él, con Salas Zamudio, jugadores importantes en el esquema del Botellón García. Sí, Salas Zamudio, ¿no te gusta decirte Salas Zamudio? No. Como jugador, digo, porque el apodo a muchos no le gusta. Allí intenta Emeliano, dentro del área, punta izquierda, Sarkis no puede, recupera el Sportivo Luqueño con Comas, partido bastante trabado, nuevamente para Bogado, para Salazar, pelota larga arriba y corta Santiago Campos, sale el Sportivo Luqueño. Uninor te lanza carreras virtuales de Derecho, Ingeniería Comercial y Administración. Estudia donde estés, con la calidad de siempre. Uninorte número 1, ahora a tu alcance. Fuerte lucha entre Clever Ferreira y Felipe Pasadores, gana el jugador de Emeliano y despeja Francisco Báez, balón que intenta aguantar Sarkis, falta de Pablo Aguilar, que hoy juega su último partido con el Sportivo Luqueño, el referente, la leyenda. Hay que ver si sigue jugando al fútbol o quizás solamente cambia de equipo. Sería algo doloroso para la gente de Luqueño ver que Aguilar juegue en otro equipo, principalmente en el fútbol paraguayo, pero es la decisión de cada uno y hay que ver cuál es la que toma el número 23 del Sportivo Luqueño. Tiro libre para Emeliano, punta derecha del ataque, se perfila tranquilamente, como es costumbre, con mucha calidad, con mucha técnica, el número 10 Giovanni Bogado. Allí arma todo el protocolo Blas Romero, el juez, la cámara que se queda con Clever Ferreira, el joven central que tiene Emeliano. Buen juego aéreo, buena salida, buena técnica, va a llegar el centro, atento allí el arquero Mongelos de Luqueño, que ha hecho muy buena campaña ante Emeliano. El centro que intenta por allí ganar Báez, rechaza la defensa de Emeliano, jugador caído, salida para el Sportivo Luqueño. Ruger el Chaco para toda la nación, somos orgullosos de ser paraguayos. Bienvenidos al Paraguay, bienvenidos a Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. La mejor camioneta china del mercado con tecnología japonesa, la poderosa ZN R6 2025, llegó para el trabajo duro y la aventura. Motor potente, bajo consumo y con la garantía número 1 del país. Conocela hoy en Rodaria, Paraguay. Francisco Mongelos, el nombre del arquero de 20 años de Luqueño, que hizo un muy buen partido ante Gremio en la derrota pasada del Auriazul 1-0 en Porto Alegre, pero él se hace conocer en sus redes sociales como Francisco Hanson, que es su segundo apellido. Le gusta que le digan Francisco Hanson, pero como ya Eduardo comenzó diciéndole Mongelos, como todos le decíamos en la previa, lo dejamos en Francisco Mongelos cuando hay falta del Deportivo Luqueño, falta cometida por Julio Báez, amonestado, el primero en el partido. Con Apostala recibí 10.000 guaraníes gratis para apostar. Registrate en www.apostar.la. Apostala, la casa de apuestas número 1 en Paraguay. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto y el tiempo de juego 10 minutos de esta primera etapa y el marcador Punto Farma indica Juan. El fútbol se siente, mueve. Sportivo Luqueño y Emeliano empatan sin goles en Itagua en el último partido del torneo de apertura. Falta y amarilla para Julio Báez tras una sujeción sobre Giovanni Bogado, el número 10 de Emeliano, que mete la pelota al área, largo arriba y sale muy bien el arquero Mongelos. Y regresamos hasta Eduardo. Muy bien, muchísimas gracias. Retornamos. La salida será para el conjunto Deportivo Luqueño.
está mirando dónde colocar esta pelota para poder poner en circulación el balón. A la derecha ya está teniendo Campos, viene tocando más atrás para Mongelós. La salida se ve de forma dificultosa para el conjunto luqueño, que viene tocando por el sector derecho, que ya se hace del esférico Comas. Viene en conexión con Pasadores sobre mitad de campo. Ahora el avance del conjunto luqueño. Se está llevando esta pelota Báez. Abre juego por izquierda para Tito Torres. El pase para Báez de vuelta. Va a conectar el centro donde está González. Insiste aquí Báez. Levanta la mirada. Prefiere tocar para Tito Torres. Ensaya el centro en el medio tras el rebote. Va a insistir Maldonado por izquierda. Recupera la pelota Zamudio. Sale disparado por derecha. Recuperando la pelota el conjunto de Ameliano. Pasada por los locales de Becal Muebles. Encontrás excelentes ofertas. Una gran variedad de muebles. Becal Muebles está barato. El que aparece más incisivo, digamos, el que abrir el resultado a su favor de momento es el conjunto de Ameliano, Oscar Lialza. Sí, el equipo de Ameliano recién una insinuación del Sportivo Luqueño, pero sin idea clara. Por la punta izquierda generó en el ataque el equipo de Julio César Cáceres, pero Ameliano, por lo visto anteriormente, la más clara fue esa de Alejandro Zamudio, que no le dio de lleno a la pelota. Es el que más insiste de momento en este partido. La pelota está teniendo en la zona defensiva. Otra vez aquí Clever Ferreira. La salida será para el conjunto de Ameliano. Retrocede la jugada más atrás para Francisco, más de vuelta, abierto, está por izquierda Marcos Martinich, pero el balón está todavía en poder de Miguel Martínez, que es el portero de Ameliano, tocando la pelota para Báez, otra vez por el costado izquierdo. Martínez está abierto, encara aquí Báez, va a caer al piso, el árbitro dice que hubo falta sobre mitad de terreno, tiro libre, corresponde al conjunto de Ameliano. Informa Banco Baza, a tu lado en cada logro, Juan Ramón. Eliminatorias, fecha 15, el jueves, 8 de la noche en Asunción, Paraguay ante Uruguay, y en Quito, Ecuador ante Brasil. A las 10 de la noche ese mismo día, en Santiago, Chile ante Argentina, y para el viernes en Barranquilla, Colombia ante Perú, 5:30 de la tarde. A las 7, Venezuela en Caracas ante Bolivia. Atención, la carga de Zamudio, mete el balón por derecha, Sarkis otra vez distribuye, descargando bien para Salazar, coloca el centro, el segundo palo en el fondo, sin complicaciones. Lautaro Comas envió la pelota al córner, buena llegada de a poquito, hilvanando su juego Ameliano, Oscar Lial. Y otra vez sobre esa punta derecha con Salazar, también Alejandro Zamudio, el que se acercó para ayudar, también retrocedió unos cuantos metros Elías Sarkis para triangular esa última acción. Tuvo que despejar cómo venía la pelota Lautaro Comas. Esa pelota se vendrá dentro del área grande, viene cargando el conjunto de Ameliano. Luqueño se repliega, prefiere tocar para Zamudio, otra vez la devolución hacia el lado derecho, coloca el centro con Vado, el balón arriba, viene saltando Benítez con golpe de cabeza, recupera la pelota Valdés otra vez, tras el rebote viene a buscar el balón a Walter González, no alcanza el balón del rebote por el sector derecho, viene recuperando Lautaro Comas, recepcionando bien esta pelota, coloca el centro en el medio sector, pelea aquí Walter González, en el fondo bien sacando esta pelota, va, es para el equipo de Ameliano. ¿Querés que tu motor dure más y consuma menos? Muchas personas ya lo hacen, por eso elige el Liqui Moly, tecnología alemana de precisión. Elegí calidad premium, el Liqui Moly. Clever Ferreira recibe a Clínico Amarillo en esta acción, una fuerte entrada, por cierto, en la parte baja, jugada peligrosa más bien, diría así. Entonces, el de parte de Blas Romero, que es el árbitro, en esta acción, de esta forma, entonces la tarjeta amarilla para el jugador Ameliano, Oscar Lial. Sí, el primero en ver la tarjeta amarilla en este partido, el número 20 de Ameliano, me dio la sensación que no fue de pleno al futbolista, llega primeramente a la pelota, pero se produce ese cruce inevitable. Me pareció exagerada esa exhibición de amarilla por parte de Romero. Es la primera tarjeta amarilla del partido, Matías Cuevas, ¿no? Para el Sportivo Ameliano con la 20 Clever Ferreira de Borges. Va a venir el tiro libre. Aquí está Tito Torres. Se apresta para poder colocar el centro contra el área donde está Benítez. También allí González. Indica el árbitro. Es pena también Pablo. El centro que vino al primer palo. Estaba cabeceando Benítez del sobrepique. Deja pasar esta pelota Miguel Bené Martínez. Para el conjunto de Ameliano será tiro de meta en el fondo. 2.840 millones es el pozo estimado en Lotería Vega Loto. Juga más fácil en lotoqr.vegaloto.com.py. Lotería Vega Loto, elegí cambiar tu suerte. Si bien es cierto que todos los equipos, claro que van a empezar a diseñar, contratando jugadores, la danza de la transferencia, ida y vuelta, todo eso va a ocurrir a partir de la semana que viene, Oscar Lial, Sí, Matías Cuevas había dicho que cerca de 4 refuerzos vendrán a Cerro Porteño para el segundo semestre del año. ¿Es así, Matías? Sí, de 3 a 4 es lo que se busca, Oscar, en este caso. Los laterales, una posibilidad de un zaguero central, pero sobre todo laterales, ante la ida de Diego León, el bajo nivel de Daniel Rivas, y también Alan Benítez, el lateral derecho,
Sancho, que ya es el nuevo jugador del Inter de Porto Alegre. Luego en la mitad de cancha un volante mixto, un volante creativo y un número 9. Acción personal de Giovanni, metía el pase hacia el lado izquierdo para Martinich, no alcanza, el balón será tiro de meta, marcamos el tiempo de juego, Héctor Heriberto. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, y el tiempo de juego 15:45 de esta primera etapa, y el marcador punto forma indica, Eduardo. El fútbol se siente. El partido se mantiene 0-0 aquí en la ciudad de Itagua, entre Luqueño y Ameliano. 0-0 el partido. Usted está viviendo aquí a través de Universo 970, la última fecha del campeonato Apertura del fútbol paraguayo. 0-0 entre Luqueño y Ameliano. Por todo el mes de junio, Lactolanda te premia cada semana con increíbles premios, compartiendo una foto de tu momento favorito del día con leche Lactolanda. Lactolanda te premia por el mes de la leche. Entérate más en @LactolandaPY. Edu. Bueno, innecesario. Bueno, la reacción de Ferreira en esta parte donde prácticamente se expone este jugador que ya tiene tarjeta amarilla. Le dio una especie de, un golpe de mano en la espalda al jugador, pero tampoco es como para que pueda exagerar Walter González. Lo de Walter González parece que la apuñalaron, ¿no? Una exageración, y le termina mirando al línea también Walter González como para que pueda tener mayor fuerza su reclamo. Y hay un manotazo ahí también en contra de Francisco Báez. Se está descomponiendo de manera prematura este partido. ¿Sabe por qué? Porque de entrada sacó esa tarjeta amarilla que para mí no era ni falta, porque llegó primero a la pelota en la anterior jugada Clever Ferreira. Sí, señor, el tiro libre va a corresponder a Luqueño, decía Juan. Sí, pisotón y manotazo en esta última de Clever Ferreira. Te decía, Edu, está saltando de lo que ocurrió con Navarro y Damián Bobadilla, ¿no? El tema del supuesto caso de xenofobia. Bueno, y le preguntaron a Tony Sanabria hoy en zona mixta en el trabajo de Álvaro Aponte en Ipané sobre ese caso, y dijo el jugador de Torino: en Italia y España discriminan a los jugadores sudamericanos y nadie dice nada. Claro. Todo se debe quedar en la cancha, aseguró Tony Sanabria. Y totalmente, vos sabés, acá Oscar sabe, todo el mundo sabe de que como lo más lindo que te dicen es Sudaca. Bueno, de manera despectiva. Ni yo no sé qué significa Sudaca, pero sé que es de manera despectiva y también es discriminatorio por sobre todo. Claro. Entonces, en Brasil, ellos mismos entre sí son discriminativos. Y acá en Paraguay, yo creo que el futbolista paraguayo tiene ese código realmente de lo que sucede en la cancha, termina en la cancha, Oscar Liar, ¿eh? Normalmente sí, pero volviendo al tema de Europa, yo recuerdo, hay una imagen cuando Mourinho era técnico del Real Madrid y Lionel Messi pasa hacia la zona del área técnica donde está Mourinho para buscar una pelota. ¿Qué hizo Mourinho? Se tapa la nariz. Claro. Se tapa la nariz. ¿Por qué? Porque un sudamericano está pasando cerca suyo. Claro. Y eso sucede en la Argentina también. No, en cuando España el paraguayo, es fuertísimo ese tema. Cuando el paraguayo va a la Argentina y no le gusta al hincha, qué sé yo, del club opuesto, claro que solemos también escuchar palabras no tan agraciadas. Preguntale a Chilaver, preguntale a la mayoría de los que fueron a jugar en la Argentina. También, claro. Entonces, bueno, lo que pasó con este venezolano, más bien como se vino a socializar, digamos, de tema de la con Cerro Porteño, Palmeira, un equipo brasileño realmente. Vamos a ver, y la verdad que sí. Tiene córner, atención, Luqueño coloca el centro en el primer palo, viene sacando aquí Zamudio de cabeza. La carga corresponde al conjunto de Ameliano, acelera hacia el sector derecho Ortiz, a ver si alcanza, no alcanza, se anticipa bien Francisco Mongelo saliendo para la representación luqueña. Asociate a Cooperativa Medalla Milagrosa por solo 85.000 guaraníes y accede a beneficios exclusivos. Más informes en redes sociales o al 519-9000. Pelota sobre mitad de campo, más de cabeza, viene bajando para Tito Torres. Está jugando un poquito más adelantado Tito Torres como un volante ofensivo hacia el lado izquierdo, Oscar. Sí, un volante ofensivo, zona izquierda, bien abierto el número 13, dejando en esa zona ya hace varias fechas que viene jugando así el Sportivo Luqueño. El lateral, el número 15, Sebastián Maldonado, por esa zona izquierda. Manejando la pelota Báez, otra vez bien, colocando el cambio de frente hacia el sector derecho en donde entraba Santiago Campos. Le robaron el balón, aparecía Martínez con golpe de cabeza tocando sobre mitad de campo para Luis Ortiz. Domina Luis, viene colocando bien el pase para Martínez, que se proyecta, se arroja Lautaro Comas enviando la pelota al córner. Será tiro de esquina para Ameliano. El Sol Seguro, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa a la página web www.elsol.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Yo estoy convencido de que se tiene que tomar realmente las cosas bastante serias, ¿verdad? Pero nosotros estamos analizando de cómo se vive realmente, cómo vive el futbolista paraguayo, y
acá nosotros tenemos jugadores de tez moreno y nunca hubo una discriminación tal, así de repente en el fútbol paraguayo. Sí, No hubo hay- una excepcional, si te acuerdas, en pandemia. En pandemia, perdón, el reclamo entre Pablo Gavilán y Johan Romaña. ¿Te acuerdas? Y hubo un pequeño, pero fue algo pequeño. Y fue cara dura también Pablo Gavilán en ese momento. Multa para el dial, multa para el dial. Sí, pero y Gavilán, mírale cómo es el color de No, pero con todo respeto, tampoco es un blanquito alemán, ojo verde. Claro, un tipo Alpino. rubiazo, claro. Pero esa es una forma de ser nuestro aquí en Paraguay. Eso pues la gente no entiende. Acá en Paraguay no hay problema de racismo, tampoco hay Pero, problema de cuestiones religiosas. No sé. Mira que llegó al ascenso de nuestro fútbol esto, Edu. En la B, jugadores de 29 de septiembre del barrio Molino de Luque denunciaron supuestos casos de racismo por parte de sus pares de Atlántida. Y tuvo que sacar un comunicado anoche el Rancayuyo Atlántida aclarando que tal hecho denunciado para ellos no ocurrió. Imagínate. Se puede discriminación es una cosa, pero cuestión de racismo es otra cosa. Y es la peor. Discriminación en sí. Este tema del bullying, por ejemplo, es una especie de discriminación puede ser por su físico, puede ser justamente por el color de su piel, puede ser por qué sé yo. Pero el paraguayo pues casi ni hay. Y alguna vez la ley va a aparecer para poder poner límite justamente a los abusos, que de repente uno pueda tomarla de esa forma. No sé, yo crecí allí en Cacupé, acá entre el pueblo, ¿cómo se dice? Y conozco ciertos códigos que no se encuadra, digamos, a esa ley ¿Qué te que decían, por se ejemplo? aplica. ¿Te decían algo, Edu? ¿Te decían Antes algo? con la de años y te las hayan de la le ponen a por ejemplo Oscar Elías. Y antes ahí. Pero Ahí va Airo. no. Y por ahí se ve. Sí, pues el Bairo es un clásico de un Bairo. Baile Ponato. Entonces, vos, si yo te digo a vos, Bairo, vos te vas a denunciarme por discriminación, pico. Pero el tema pues es cuando llega una persona que no Pero acá se que no es de tu saluda, entorno. Oscar Lial, me te iba a casar te pisaba Villa Aye. No, y esa es discriminación. Yo también se denunció. Saluda a la gente de Villa Aye. Villa Aye, tenemos muchos amigos. Tiene muchos socios ahí. No, pero ese yo creo que ese estilo que vos estás diciendo, Edu, ya no sé si se van a enojar. Si se enojan ya es muy argel. Ya mira, se está preparando tu jugador. Se está preparando tu jugador, Eduardo, para empezar. Kevin Pereira. No. Es Kevin, fíjate bien. Tu jugador. Me gustaría tener su camiseta realmente. Le admiro mucho. Me gustaría verle en Cerro o si no en Olimpia. O por ahí Libertad de vuelta. No, es en un Libertad, lateral claro. oficio. Lateral oficio. Fue mucho tener la posibilidad de jugar tu jugador. Yo recuerdo que había hecho un gran partido contra Cerro Porteño aquí, en ese gol polémico. ¿Se acuerdan de ese lateral que tenía que ser más atrás? Finalmente cobró y después vino en el empate de... Justamente Alborno fue ante Cerro acá, primera fecha, Golazo, Matías. Sí, él había ¿Verdad? compartido el gol. Sí, terminó... Victoria fue Luqueño Sabeo, empate. Empate. ¿Victoria? Empate. Empate fue, bueno. El lateral Sí, aparte cuestionado. final. ¿Cuántos Sí, años tiene Rodrigo Juan Primera Coronel? variante del partido, Eduardo se retira lesionado con la 15, Sebastián Maldonado ingresa con la 33, Rodrigo Alborno, primera variante del partido, primera variante en el censo. Sí, Kevin Pereira y Rodrigo Alborno están en mi mesita de luz, viejo. Me gusta cómo juegan realmente y bueno, son de oficio por sobre todas las cosas. Tiro libre corresponde al conjunto de Ameliano. En el fondo viene sacando Miguel Martínez. Atención y viene saltando en el medio sector. Aquí el jugador Villalba. Esa pelota viene bollando en las manos del portero Francisco Monge. No sale Luqueño en el fondo, Víctor Heriberto. Massa sabe que no es solo un préstamo, es hacer realidad lo que soñás. Por eso en Massa tenemos todo para ayudarte a lograr lo que querés. Massa a tu lado en cada logro. Edu, Sí, 31 años para tu jugador. Sí, mitad, Masá, está en la edad, digamos, de la madurez plena de un futbolista que de repente puede tomar de manera súper profesional y consagrarse, digo, no sé, creo que imagínate este jugador Pablo Aguilar, 38 años tiene. Sí, ya. 38 años tiene. ¿Cuánto Recorrido en el fútbol argentino, en el fútbol mexicano, lo de Aguilar y lo de justamente Alborno, que él había estado también en las formativas del Inter de Milán. Creo que las lesiones no le tuvo, digamos, un buen pasar. Aguilar. Cuando le enfocan Alborno. de cerca ya se le nota la pista de aviación. No, a todos nos llega. Alborno va. Cuidado, te van a denunciar un sitio. Sí, Tiene que decir ahí. Encima Alborno. No dije nombre, Eduardo. Que No tiene dije Está un discriminando. Sí, Matías.
Hablando de Pablo Aguilar, justamente ahora en la gradería norte aquí de Luis Salinas se extendió una bandera, Pablo Aguilar a lo Luque, una bandera de Paraguay, y en la parte azul con letras amarillas a lo Luque, Pablo Aguilar a lo Luque, Sí, entonces sí. para el capitán del centro. Sí, señor, esa frase a los Luque tiene también su historia, don Sisto Heriberto, ¿eh? A los Luque. Tiene su historia. Pero, Manejando por la eso, pero pelota. no le gusta a los luqueños decir eso. ¿Por los trenes o por qué era? No sé, pero a los luques de ella, pues, y eso no le gusta a los luqueños. La bilonga sería. Sí, a la No, bilonga. no, hay una historia. Ya por hay una ir, historia. Vamos a ver por qué. doña Gendro, miran de ahí, no. Sí sé, pero ya me va a venir, ya me va a funcionar enseguida el tema de la memoria. Sí, Cuando viene espérate, cargando a ahí, mire. Emiliano a la derecha, viene sacando esta pelota. Rodrigo Alborno coloca el centro en el medio. Atención, carga Emiliano, sale el arquero Mongelos, despejando esa pelota cuando recupera Salazar, tocando el balón sobre mitad de campo de vuelta. Aquí está con el balón, abriendo juego por el sector derecho. Una vez más Saracho, toca la pelota por derecha, coloca el centro en el medio sector, sacaba de cabeza esa pelota Villalba sobre mitad de campo, recupera Luqueño y se viene el avance. Pasadores busca, le roba el balón Martinich, recuperando esa pelota para Emiliano. Con este clima, una meriendita calentita suena perfecto como un vellú con un cafecito Alberdín. Alberdín es la solución. Falta el gol en este partido, Oscar Lial, ¿eh? Para uno de Falta los el dos gol y ¿sabes qué falta? El sonido, el ambiente, la batucada, la melodía de cancha. Y ya a esta A altura, despedir. bueno, yo no quiero decir que no van a llegar los luqueños, la hinchada, porque recuerdo que en la media hora de un partido que habíamos hecho aquí, llegaron los hinchas auriazules, con la batucada y todo eso. Hay que ver si, a ver, ¿cuánto estamos ahora? Cerca de 27 minutos. Sí, tenemos 3 minutos a ver si repiten lo que había pasado. Evidentemente ya no van a llegar para este partido. Manejando la pelota otra vez aquí, cargando Valdés para el conjunto de Emiliano en forma frontal por el costado izquierdo. Viene el pase, atención, cuidado con el centro que viene pasando frente a la portería de Mongelos. Recupera Alborno, la salida será para Luqueño por el sector izquierdo, Sixto Heriberto. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Días de que conexión ilimitada con los paquetigos ilimitados. Recarga en todos lados, todo contigo, todo ilimitado. Esa pelota está en la zona defensiva. Pablo Aguilar de cabeza devuelve el balón para Benítez. Está en el asedio Valdés. Insiste. Ahí en la recuperación prefiere tocar Benítez más atrás para Mongelos. La salida será para el conjunto luqueño. Sarquis llega por si la mosca allí en ese sector. Si recupera su mitad de campo. Atención, viene la carga de Ameliano y el remate de Ferreira en ese sector. Pelota que se pierde por un costado. Será tiro de meta para Luqueño. Sí, Juan. Cuando tengas tiempo te cuento lo de a los Luque, ¿por qué se dice? Sí, jale nomás ya. Es una frase que aparentemente nació en 1921 en un partido donde el Luqueño jugaba ante Olimpia y estaba cayendo el Chanchón 2-1. Lo supo dar vuelta 3-2, ganó el partido, pero para hacerlo tuvieron una arenga de su capitán Diógenes Domínguez que fue tan potente, tan fuerte que se escuchó en el estadio y supuestamente decía: vamos a demostrar que somos de Luque, vamos a jugar a lo Luque. Entonces allí quedó la frase que con el paso del tiempo cuentan, se fue tergiversando y se usa en tono, como decía Sixto, para decir que se hace alguna cuestión de manera va y va. Sí, esa es una de las cosas también. Carga Luqueño, atención pasadores. Sale el arquero Martínez atrapando esa pelota. No hubo falta, nada, no pasó en esta acción. Se perdió Pasadores la oportunidad, Oscar Rigal. Y la pelota larga enviada para el número 21, Felipe Pasadores, que se metió entre los centrales también de Ameliano. Ya con la salida de Martínez impidió que pueda conectar la pelota, pero la primera insinuación clara del Deportivo Luqueño. Está manejando Luqueño en terreno adversario cuando recupera Ortiz otra vez el balón para el conjunto de la Vega Azulada, tocando en el medio sector, tratando de bajar el balón allí en ese sector Valdés. Otra vez recupera Martinich en la zona defensiva, lado izquierdo, toca para Báez. Fútbol paralizado, está sentido Saracho, Matías. Sí, recibió un balonazo en una zona bastante sensible, Eduardo. Muy bien, la parte noble, sentido el jugador Edgar Saracho. Y el porqué de este 0-0 de momento, opina Oscar Lial Zafier, una presentación de Liquimol y lubricantes y aditivos. Sí, 0-0, este compromiso no está pasando mucho para ambos equipos. Empezó bien, el Deportivo Ameliano fue el que más estaba atacando. La única clara había sido esa que comentábamos anteriormente, ese remate de Alejandro Zamudio, gran pase de Giovanni Bogado, había sacado cerca el poste izquierdo. Esa pelota fue la más clara de momento. La respuesta del Deportivo Luqueño también sin convencer, sin llegar de manera contundente, de manera clara, salvo esa pelota que le habían puesto a Pasadores, pero la presencia también de Miguel Martínez impidiendo que la cosa sea distinta. Edu,
Sí te escucho. Colabora en la zona de farándula Rubén Sosa y cuenta que la señora esposa de Alborno es la hermana de la esposa de Patito Aquino, dice Rubén Sosa. Ay, güey. Vaya. Carga atención a la derecha, Zamudio. Ay, ay, ay. Lo que se perdió justamente, ya estaba en posición adelantada hacia el lado derecho, justamente aquí el jugador Alejandro Zamudio colocaba el centro para Martínez. Buena llegada del conjunto de Ameliano. Me gusta la forma como está tocando en este momento Ameliano, pero aquí todo anulado porque estaba en posición adelantada aquí el jugador Alejandro Zamudio. Y siempre generando por el costado derecho con Zamudio. Ahí vemos también a Salazar, suele retroceder Elías Sarkis, pero en esta terminó ganando bien por la raya final. El 7, Zamudio metió el pase, cruzó la pelota para que ya atropelle, llegó Martínez, es cierto, ya en posición adelantada con arco a disposición, tiró afuera. Me recordó a lo que hizo ayer Hugo Sandoval en Villaliza ante Olimpia, tuvo ese pase de Silva y tiró la pelota sobre el travesaño. Pelota, atención, que va a ser para el conjunto de Ameliano. De vuelta en la recuperación está Salazar por derecha, marcamos el tiempo de juego, Sixto Heriberto. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto del tiempo de juego. Ahora 31 minutos de esta primera etapa. Y el marcador punto Parma indica Eduardo. El fútbol se siente. El partido se mantiene 0-0, señoras y señores, entre Sportivo Luqueño y Ameliano. Histórico encuentro para Pablo Aguilar, su último partido como profesional, y ha dejado todo realmente detrás del balón. Más todavía en el fútbol mexicano hizo mucho Pablo Aguilar. Tuvo partidos realmente fundamentales también en la selección paraguaya, Juan Coronel, la participación de... Creo que había hecho un gol amistoso, creo que fue en cancha de Luqueño, no sé si una también marcó en eliminatorias, lo había marcado a Ecuador. Sí, había hecho, recuerdo así vagamente, un gol de cabeza. Siempre fue su fuerte el juego aéreo para Pablo Aguilar. Si bien es cierto, es rápido en los cruces también, pero cuando había un servicio de esquina, Aguilar con golpe de cabeza se hacía fuerte. Sí, señor, cuando recupera su mitad de campo, Luis Ortiz no puede dominar. Periférico aparece recuperando Comas para el conjunto luqueño, tocando un poquito más atrás para el campo. Genera fútbol el conjunto luqueño en la zona defensiva para Aguilar. Justamente abre juego por izquierda para Alborno. Toca el balón. Atención, el pase es para que Pasadores pueda llevársela. El asedio es de Salazar. Se la lleva bien aquí. Pasadores cae tras Travilla. El jugador luqueño Salazar se arroja, envía la pelota por un costado. Será lateral para el conjunto luqueño en terreno de Ameliano por izquierda. El gol que les dije marcó Pablo Aguilar fue en el 2014 camino al Mundial de Brasil, al cual no fuimos. Le marcó 1-0 a Perú y con ese tanto ganamos. Y el otro tanto que dice Lial, Edu, le había marcado efectivamente en cancha de Luque en la victoria de Paraguay 3-0 ante El Salvador. Ahí enriquece totalmente. Pablo Aguilar es realmente una leyenda del fútbol paraguayo que se va despidiendo del fútbol profesional aquí en la ciudad de Itagua. Oscar Lial, ¿querías agregar algo más? Totalmente. ¿Pero cuáles son los botines? No, yo no sé eso. Se despide del Deportivo Luqueño. Lo despiden allí. No trataron o no mencionaron que era su último partido como profesional. 38 años ya tiene, yo creo que... Pero Roque y Tacuara... No, pero Roque y Tacuara son distintos. Roque y Tacuara no es... Pero, ¿qué te parece? No, el recorrido, el choque que tiene Pablo Aguilar, pero no tiene Tacuara ni tampoco Roque Luis Santa Cruz. Pero ellos también tienen que enfrentarse ante delanteros de esa clase también justamente. Claro, tienen que... Si bien es cierto, los zagueros centrales no corren en teoría. Aparte, y tengo entendido que estando en el fútbol mexicano, Pablo Aguilar llegó a tener un problema de salud y después de recuperarse, después de recuperarse la que vino a la selección paraguaya. Eso era que recuerdo. Ese es un lindo debate que se arma allí, Edu. Si ¿cuál es en la posición del campo de juego un zaguero central o un delantero que va a sentir más o que puede durar más en cuanto a la edad en su carrera futbolística? Siempre depende del cuidado, hermano. ¿Y por qué decir que 43 años? Pero 38, dijiste, viejo, sí, 40. Roque, ¿cuánto tiene? Roque tiene 43 tiene Roque. Sí. Y él tiene que ir al choque también y tiene que esforzarse, pero Pablo Aguilar, yo creo que si él no quiere colgar todavía los botines, tiene todavía para jugar en otro equipo. Yo no discuto, no te digo eso, pero acá le está diciendo adiós, la gente luqueño le está diciendo adiós. ¿Sabes qué puede llegarse a argumentar, Oscar? Sí, te escuché. En el caso de los delanteros, quizás podés caer y evitar el choque. Caer nada más donde va a ir la pelota y convertir el gol. En el caso de ser zaguero central, no podés huir al choque porque es literalmente tu función. Y
Sí, también, claro, totalmente válido también. ¿Cuántos choques, los avatares, el cuerpo se cansa? Preguntale a Aguilar si es que realmente está cansado o qué va a hacer a partir de ahora en adelante después de este compromiso. Sí. Te cuento que Sisto está en plena sesión de fotos después de lo de ayer, ¿eh? Qué grande Sisto López. Merecidísimo. De todo y con todo. Que de igual manera, hay que decirlo también esto, que de igual manera ante la baja de Universo TV, de igual manera, reitero eso, mantiene la audiencia expectante de Sisto López. Pero sonreí un poco, Sisto, ahí está, momento histórico. Mantiene totalmente. No, yo te quiero mostrar el equipo que tiene los domingos. Cristóbal con la cámara y Sisto con la sonrisa. Ahí está. Perfecto. Otra cosa que yo voy a decir también, que estoy contento porque se le hizo toda una despedida, hambre, y acá está con nosotros otra vez el amigo Magno García. Pero cuando sos buenos así. Está Magno. Amonestado, Pira Benítez. Sí, Matías. Amonestado con la 16 en el Deportivo Luqueño, Ángel Pira Benítez. Bueno, cada uno tiene su propia historia, la manera como encarar el trabajo, digamos, en los medios masivos de comunicación, Oscar Rial, ¿eh? Y aprovecha, Juan Coronel, también pedirle ya una foto al fotógrafo para cambiar sí, la foto de perfil, ya tenemos, de las sí. redes sociales. Ahí está. Entonces ya tiene su foto también Juan Coronel, que es bastante viral. O sea que no te gusta mi foto, Lial. No, yo digo nomás que puedes renovar si querés, ¿verdad? Puedes aprovechar, entonces tenés ya ahí la fotito nueva. Ahí ya tengo, dale que me gusta, Lial. Ya tengo ya. Hay tiro libre, corresponde al equipo de Ameliano, señoras y señores. Vamos a ver qué pasa en esta acción. Se forma la defensa luqueña para poder de esta forma rechazar este balón peligroso que va a venir. Ahora sí, pelota dentro del área grande, logró peinar a las manos del portero Mongelos. La cabeza era, sí señor, el cabezazo era Francisco Báez. Logró peinar, pero en las manos del portero Francisco Mongelos estaba allí para poder atrapar esa pelota, Oscar Liano. Sí, era la intención de Báez para que alguien pueda atropellar en esa jugada, en esa acción, en el ataque del conjunto de Ameliano, pero la pelota fue recta a la zona del portero Mongelos, que controló y fue salida para el Sportivo Luqueño. ¿Cómo le cuesta mucho al Luqueño? No tiene opción de salida, o si trata de ir por la zona izquierda le cuesta. No llegan muchas pelotas para Walter González, tampoco se destaca mucho Julio Báez. Tito Torres tiene que frenar ante cada subida, retroceder la pelota. Le está costando mucho salir al Deportivo Luqueño. Manejando la pelota, Tito Torres abriendo juego por el costado izquierdo. Atención para Rodrigo Alborno. Va metiendo presión ahora Luqueño por el lado izquierdo. Pasadores, se abre por izquierda. Prefiere tocar otra vez por el medio sector para Benítez, que está llevándose, bajando bien con el pecho. El pase era de Tito Torres. Benítez se proyecta por el lado izquierdo. Lo empuja el jugador Sárquez. Dice el árbitro que tenemos el tiro libre. Será para Luqueño por izquierda. Mensajes a 0984-970-970. Por si acaso esa B de Victoria no puede ser, dice el oyente del 372. Pablo Aguilar va a jugar en Barrio Obrero, en el club con nombre y apellido, Nacional querido, dice el oyente Carlos Bernal. ¿Por qué los árbitros no le amonestan a los jugadores que simulan falta dentro del área? Dice Ramón Franco Edu. Hay tiro libre, va a corresponder la audiencia que se manifiesta también con nosotros. Sí, y ayer casi Olimpia tuvo un penal. En el minuto 91, Eric López se metió entre los defensores de Recoleta. Para mí fue penal. Y se revisó eso, lo llamaron a Ojeda y dijeron que no era penal. Y bueno, la tecnología y no le amonestaron tampoco a... Y la autoridad máxima, ¿quién es la autoridad máxima, verdad? Yo te digo que para mí fue falta, para mí fue penal. Pero el árbitro dice que no. Es utilizando justamente la cámara lenta, donde se muestra que se tiró más o menos así el jugador del Olimpia. Dice tiro libre, corresponde a Luqueño. Aquí está Comas. Cada uno tiene su perspectiva, la manera de ver justamente este deporte tan hermoso. Combado el centro, atención en el medio, gol. ¡Gol! Luqueño, sí, aparece Felipe Pasadores después de ser desempolvado en el equipo de Julio César Cáceres. Aparece Pasadores tras este centro dentro del área grande para poder mandar esa pelota dentro del arco de Miguel Martínez y poner el 1-0 y la alegría para Luqueño. Felipe Pasadores, número 21, el autor del gol. Luqueño gana por 1-0. Alegría de Luque. Faltaba, sí señor, este aditivo para este partido cuando empieza a llover aquí en la ciudad de Itagua. 1-0 gana Luqueño, Oscar Rial. Sí, a través de la pelota quieta aprovechó el Deportivo Luqueño algo que le faltaba, sin duda, para ver qué provecho sacar. Es cierto, ya había tenido un servicio de esquina antes de esta acción, desde la punta izquierda, el centro enviado por Comas, y el que terminó apareciendo, hasta incluso me dio que era en colaboración con Francisco Báez, apareció Felipe Pasadores, el número 21, el atacante que tiene el Sportivo Luqueño para conectar esa pelota. Ya la defensa del Sportivo Ameliano le quedó larga la pelota cuando parece que se va a revisar esa acción por parte de Blas Romero, que se lleva
la mano al oído, pero de igual manera es el primer tanto del compromiso. Aprovechó Pasadores para poner Sportivo Luqueño 1 ante el Sportivo Ameliano. 1-0 gana Luqueño. Nacido en Rosario, Argentina, hace 24 años, apareció Felipe Pasadores, marcando su primer gol en el fútbol paraguayo. El gol se produjo. 39 minutos, primera etapa. Anulado el gol al final, dice el árbitro. Anulado el gol Blas Romero. Le avisan del VAR de que estaba en posición adelantada el jugador del Sportivo Luqueño, Oscar Liano. Sí, Felipe Pasadores finalmente en posición adelantada, el último en puntear, en tocar esa pelota para engañar a Miguel Martínez. No pasó nada, sí, estaba con esa duda también Blas Romero, por eso no reanudaba el juego. Viene cargando, atención, Walter González, buscando el tanto, el primer tanto para el conjunto del Sportivo Luqueño. Va a colocar el centro, amaga, sigue llevándose Walter González, busca compañía, toca la pelota, atención para Báez, largo el envío, recupera rápidamente Valdés y sale disparado por el costado izquierdo cuando hay un jugador caído del conjunto de Ameliano. Atención Valdés, 3 hombres en la marca, está habilitado por izquierda, va Ortiz, se mete adentro, logró puntear Ángel Benítez, el balón al córner, banderina arriba ya dice el árbitro. Eduardo. Va a haber tiro libre que va a corresponder defensivamente el conjunto luqueño, sí, Matías. Sentido en Ameliano el 32, Víctor el Tucu Salazar, que se incorporó. En una medida se incorporó Víctor el Tucu Salazar con mucho gesto de dolor y hizo la señal del cambio a la banca de Humberto García. Está sentido justamente Tucu Salazar, sí te escucho, Juan. ¿Y la lluvia? Volvió a parar. Está raro aquí porque llueve, cae con todo después del gol. Es intermitente. Se frena. Intermitente, sí. Se frena y después vuelve a caer, pero ahora de momento paró la lluvia. Mira que hay alerta señor. para la cordillera, indica meteorología, alerta de lluvia para cordillera, este de Guairá, centro y sur de Caguazú, centro y este de Cazapá, centro y este de Itapúa y también centro y sur de Alto Paraná. Para graficar un poquito más, Juan Coronel, el gol anulado, estaba en posición adelantada Pasadores realmente. Realmente, Edu, no vi la acción, ahora la van reiterando, a ver si es esta la jugada, no, realmente no la pude ver en la imagen reiterada. Muy bien, ahí está, entonces 0-0 todavía el partido, fútbol paralizado de momento, se va a retirar Tucu Salazar, pidió cambio, ¿cierto? Pidió cambio. Sí, directamente pidió el cambio Víctor Tucu Salazar. Pablo Aranda, el que jugó de titular el partido anterior, el número 16, había hecho incluso el segundo tanto para Ameliano en el Ameliano Villeta con la fortaleza del Tiquecirú 2-0 cuando le había ganado a Tembetarú. Va a ingresar por el lateral derecho Víctor Salazar. Confirmamos, estamos con la información. En Informa, Banco Basa a tu lado en cada logro. Matías. Segunda variante del partido, primera variante en el Sportivo Ameliano, se retira con la 32, lesionado Víctor Tucu Salazar, ingresa con la 16, Pablo Aranda. Muy bien, Aranda, de muy buena contextura física, de lateral derecho en la representación de Ameliano. Hacia el sector derecho, ya viene el zapatazo de Francisco Monge, los está buscando Walter, cuando Comas también se aproxima, en el fondo colabora Báez, rechazando esa pelota con golpe de cabeza sobre mitad de campo, aparece bien Báez, toca la pelota más atrás de vuelta para Pablo Aguilar, Luqueño tiene el balón. Uninorte lanza carreras virtuales, Derecho, Ingeniería Comercial y Administración. Estudia donde estés, con la calidad de siempre. Uninorte número 1, ahora a tu alcance. Giovanni Bogado se hace teleférico sobre mitad de campo buscando la acción personal, abriendo juego por el costado izquierdo de vuelta para Martinich, logra conectar el centro, atención a Zamudio, no alcanza, se anticipa bien el portero Francisco Mongelos, que ya juega rápidamente con golpe de mano por el costado izquierdo, atención raudamente, va a acelerar Alborno, ahora se frena, tiene el dominio del balón Luqueño, viene tocando para Pasadores, la devolución sobre mitad de campo para Benítez, tocando y ganando su juego Luqueño, en forma frontal ahora para Walter, que domina, caiga al piso, Báez, insiste Luqueño, aquí está Tito, viene el remate arriba, encima del travesaño, se gana un córner, la llegada de Luqueño, que quiere abrir el resultado a su favor en este primer tiempo. Bien por Tito, que él inició la jugada, le buscó a Walter González, le quedó larga la pelota, después se saca un rival de encima para reventar esa pelota al arco, se desvía, paró en el techo del arco del portero Martínez. Insiste Luqueño, atención, viene el centro, rastrero en el medio, Victoria a la izquierda, aparece rápidamente Ortiz despejando esa pelota cuando va a parar otra vez en el medio sector, ahí Santiago Campos para Luqueño, el centro que viene, atención, arriba cerca de la media luna, logra recuperar a Ameliano y se genera el avance a través de Iván Valdés, abriendo juego por derecha para Alejandro Zamudio, tiene Zamudio, el centro para quien, para nadie, protesta Giovanni, aquí a Zamudio que se apresuró por el lado derecho,
derecho, Oscar Lial. Sí, no estuvo fino en esta última. Alejandro Zamudio, errático a la hora de habilitar. Una pelota bastante larga, con velocidad, por eso nadie pudo atropellar. Y también con el agua caída, con la lluvia caída, hace que la pelota se deslice con mayor velocidad. Hay tiro de meta, corresponde a Sportivo Luqueño. En el fondo sale Francisco Monge. Los marcamos el tiempo de juego en este compromiso, don Sixto. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y el tiempo de juego, 45 minutos, tiempo cumplido. Primera parte del partido y el marcador punto barba indica Eduardo. El fútbol se siente. 0-0 está el partido. Ferreira estaba cabeceando en el fondo. Aparece bien con golpe de pecho, devolviendo a Aguilar por el costado izquierdo para Alborno. Atención, el pase para Walter. Quería bajar, pivotear, pero no pudo. Del rebote aparece bien Aranda. Recuperando la pelota para Abeliano. Más atrás para Miguel Martínez. En el fondo sale Abeliano. Ruger, el Chaco para toda la nación. Somos orgullosos de ser paraguayos. Bienvenidos a Paraguay. Bienvenidos a Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. 2 minutos más. Sí, Oscar Lial. En una fecha como hoy, hace 23 años, Paraguay y Sudáfrica empataron 2-2 en el Mundial de Corea-Japón. Aquel golazo de Francisco Chiqui Arce, tiro libre, y el otro había convertido Roque Luis Santa Cruz en aquella oportunidad. Roque Luis Santa Cruz volvió a salir campeón. Campeón con Libertad. Sí. El Roque Luis Santa Cruz partido de madrugada. Oscar Tacuara Cardoso. Ese partido yo recuerdo que yo había visto en lo de mi... 2010. No, 2000. A las 3:30 de la mañana. Ahí está. Gracias, Corea, Japón. 3:30. El Mundial de la madrugada. El Mundial de la madrugada. ¿Cuántos años vos tenías, Lial, cuando eso? Yo tenía como 12, 13 años. Saquen cálculos entonces. Sí. ¿Y vos, Juan, cuántos años tenías cuando eso? 2002, 7. 7 años. Soñando ser futbolista también, ¿verdad? Sí, no llegó nomás el sueño, no me desperté. Dicen que la mayoría de los que se dedican al periodismo deportivo son futbolistas fracasados, dicen por nosotros. ¿Y los árbitros qué van a hacer entonces? No, y todos tuvimos algún sueño, digamos. Yo creo que puede pasar, ¿eh? Yo creo que bueno. Matías, vos llegaste a jugar también. Cuando el árbitro dice ya no va más. Al final de este primer tiempo, señoras y señores, 0 para el conjunto luqueño, 0 para Abeliano. Versus de Universo 970 presentó el relato de este primer tiempo del partido de Eduardo Rojas. Matías, juegas contigo. Muchas gracias, Eduardo. Final de los primeros 45 minutos aquí en el Luis Salinas de Itagua. Vamos a recorrer un poco el sector de preferencias para escuchar la voz del hincha del Sportivo Luqueño. ¿Qué opina de estos primeros 45 minutos? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? En vivo para ver sus Universo 970. ¿Su opinión de estos primeros 45 minutos? Y es un partido parejo y creo que en el segundo tiempo va a mejorar Luqueño. Finalmente en offside el gol de Felipe Pasadores. ¿Qué cree le falta al Deportivo Luqueño para llegar al gol y ponerse en ventaja? Un poco de suerte, muchas veces se fabrican ocasiones de gol y no llegamos al gol. El último partido de Pablo Aguilar, ¿qué le genera eso? Me va a extrañar no verlo jugando en club y eso. Es ídolo de la misión luqueña. Un ídolo del Deportivo Luqueño. Sí, señor. Un ídolo personal, yo soy de Grande Feuda y le vamos a extrañar. Muchas gracias, señor. Gracias. Ahí está entonces el hincha del Deportivo Luqueño y su análisis de estos primeros 45 minutos aquí en el Luis Salinas de Itagua, Eduardo. Claro, le va a extrañar, dice el hincha. Un ídolo. Sí, un ídolo total en la ciudad de Luque, 2004. Y siempre vuelve. Él se va y después viene siempre en Luqueño. Muy respetado. Estuvo Creo en Libertad. que en Libertad estuvo. Solamente en 2 clubes en primera división, Luqueño y Libertad. Y ahora podría darse otro club paraguayo en donde pueda ¿Ya jugar. tenés información? No, pero de acuerdo a lo que manifestó y lo que dijo Juan Coronel, que podría jugar en Nacional, el club que tiene nombre y apellido, dijo, Nacional querido. Es lo que escribió Carlos Bernal. Es un Es lo que oyente. digo. Es un oyente. No, pero por eso no te digo que se va a dar. Sé que no está cerrado el capítulo. Si es que se da, sería su tercer club en primera división nacional. O sea, que no creo un poco que sea. Hoy sí que va a jugar o que ya se retira. No sé, yo creo que se retira ya. Mira que sí suena. Vamos a hacer el gran Pablo da Silva que jugó hasta no poder. Hay que ver qué opina la gente de Luque, Edu, si es que por allí sigue su carrera en otro club y se retira en otro club. Claro, y eso solamente él nos va a contar. Justamente Pablo nos va a decir. Yo creo que sí o sí va a hablar. Cuelgo después. botines, me voy a dedicar a otras cosas, me voy a formar, voy a dedicarme a la familia, porque es un sacrificio, la vida del futbolista es un sacrificio. Pero Tiene en que- todo momento, para dejar en claro, en todo momento la cuenta de Luqueño no es que
cierra la carrera futbolística, él lo despide. Lo despide del club. No, al menos nos trascendió tampoco otra información, no trascendió el hecho de que él ya cuelga definitivamente los botines. Solamente una despedida del Sportivo Luqueño, es por eso que queda ahí picando. Bueno, entonces queda la nebulosa, al igual que Roque Luis Santa Cruz. Y Roque... No era que le respondió a un periodista, ¿vos me querés hacer colgar ya los botines? No, pero pasa que esa pregunta es siempre con Roque cuando termina cualquier campeonato. ¿Cuánto ya tiene? 44. 43 dijo Juan hace rato. 43 Cumple, y aparte... cumple 44 el 16 de agosto. En agosto, en breve cumple... El baby gol. Y aparte tiene el desafío del segundo semestre con la Copa Libertadores. Sí. Bueno, solamente Roque, pero en cada semestre Roque que termina distinto. se le pregunta lo mismo. Entonces, yo creo que ya hay que hacer la vista gorda en cuanto a esa pregunta. Que él nomás ya anuncie. Y está a Él, 6 años del récord. Claro, que él diga, bueno señor, hasta acá llega mi partido, porque ya hubo momentos en donde el año pasado, el año antepasado, este va a ser el último año de Roque, siempre está instalada en la novela. Claro, totalmente. Y bueno, estábamos diciendo también un capítulo antes de entrar justamente en la parte de tu comentario intermedio, los equipos, tanto Cerro Porteño, Olimpia, que tienen la obligación justamente de poder reforzar, digamos, independientemente al problema que está teniendo actualmente Cerro Porteño, la inhibición. Matías nos va a contar cuando se pague eso. Tengo entendido que Cerro Porteño va a poder contratar de manera oficial los valores que está precisando indefectiblemente en ese plantel para poder levantar, digamos, el nivel de juego que uno desea ver en Cerro Porteño, Matías. Sí, sí, son $600.000 la inhibición en FIFA por parte del club Cerro Porteño debido a un pago adeudado al club Bolívar por el pase de Francisco Chico da Costa. Desde Cerro Porteño no tienen la más mínima preocupación, ya que tienen la tranquilidad de que en los próximos días, entre esta semana y la siguiente, estarán abonando ese monto ya para iniciar toda la operación de fichajes para el Ciclón de Barbero de cara al segundo semestre. Reitero, lo que se prevé desde la directiva de Barbero son 3 a 4 refuerzos, en su mayoría paraguayos, casi que lo más probable es que todos sean paraguayos, pero está ahí la posibilidad también de que uno pueda llegar a ser extranjero, lo que se perfila en Barbero con varios nombres que también se va manejando, ya que ya tuvieron su reunión la comisión directiva de Cerro Porteño, del gerente deportivo del club, el señor Gabriel Weiner, y el cuerpo técnico de Diego Martínez, ya perfilando todo lo que serían los refuerzos de cara al segundo semestre. En cuanto a salidas, Alan Benítez confirmado que será nuevo jugador del Inter de Porto Alegre, Diego León, que ya en próximos días se estará sumando al Manchester United de Inglaterra. Salidas, en cuanto al caso de Alan Soñora, que desde Cerro mencionan que nunca se terminó de acomodar al Ciclón, se estará viendo una salida a préstamo, posible rescisión, inclusive, aunque tiene 2 años de contrato con Cerro Porteño, así que la primera opción es un préstamo. En el caso de Alan Soñora, son cuestiones que se están manejando en este momento con un mercado de pases bastante movido que tendrá el Ciclón de Barbero. Sí, totalmente, tienen que hacer, no sé, de repente un delantero, un media punta, un defensor más, puede ser lateral derecho, ahora que se va Alan. Volante mixto, volante creativo tipo extremo, y un número 9. Reitero, de 3 a 4 refuerzos. Si se presenta una posibilidad más, sobre todo en lateral, ya que se busca tanto izquierdo como derecho, se podría llegar a sumar un refuerzo más. Reitero, de 3 a 4 refuerzos en distintas posiciones la que busca Cerro Porteño para esta mitad de año. Muy bien, señoras y señores, esta es la semana de la selección paraguaya también. Les deseamos éxito realmente ante la selección uruguaya. Bueno, vamos a meternos de vuelta a este compromiso. Así está el panorama en Cerro Porteño, en Olimpia también, que es toda una novela en cuanto al diseño y la conformación del plantel que va a enfrentar el desafío del torneo local, y tiene que reforzar también Olimpia, porque con lo que tiene Oscar no creo que cumpla, digamos, los objetivos. Y 5 de los jugadores que estaban ya fueron dados de baja. El arreglo con Pipa Benedetto, que ya se fue Prato, o sea, también ya fueron notificados Prato, Beto, Licha López y Alejandro Maciel. De momento son 5 de todos los refuerzos que se habían llegado para este año, ya 5 salieron del Club Olimpia, y vamos a ver qué pasa también con el Decano. Tendría ¿Y que Libertad? reforzar. Y Libertad está muy calladito en ese tema. Libertad no es de traer mucho, incluso desprendió más de la situación de traer, porque se fueron Merlini, se fueron Tito Villalba, entre otras figuras en su momento. Todo por ahí le falta para poder
Y debe, por eso viene Eso, River. digamos, en el medio. Viene River. Bueno, vamos a presentar el comentario intermedio de Oscar Lialzafi de este 0-0 entre Luqueño y Ameliano Oru, una presentación de Liquimoli, lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Lentamente se va despidiendo el primer semestre del año, el torneo Apertura 2025, en este duelo entre el Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano, un partido que, si bien es cierto, a medias llegó el primer tanto del compromiso, digo de esta manera porque se anuló a través del VAR la intervención por parte de Erdis López, que dio aviso al árbitro principal Blas Romero en esa jugada, en donde Luqueño había insinuado con pelota quieta, cerca, ya en la parte final del primer tiempo, minuto 41, había sido ese tanto anulado a Felipe Pasadores, que también me hizo ruido ahí la presencia de Francisco Báez, el central del conjunto de Ameliano, que estuvo metido en esa acción, pero fue anulada la situación de gol o ese tanto de Luqueño en el minuto 41, pero empezó bien. Si vamos al inicio, arrancó muy bien el equipo Humberto García, bien en cuanto a la propuesta por la zona derecha, con esa sociedad entre Alejandro Zamudio, que está jugando titular este partido en comparación al último partido en donde había ingresado en el segundo tiempo. También la participación en esa zona, veíamos a Salazar, al Tuco, que ya no está en ese partido por lesión, ingresó Pablo Aranda en su reemplazo. Aranda, que había tenido un gran partido ante Tempetarú en Villeta, en donde había convertido el segundo tanto. Está ya en el campo de juego por la molestia que sintió Salazar, se retiró, pidió cambio. Entonces vamos a ver cómo se va conectando o cómo pueda conectarse también en el segundo tiempo con sus compañeros. Pero decía inicialmente entre Alejandro Zamudio, Víctor Salazar, incluso Elías Sarkis, que había retrocedido también algunos metros para devolver la triangulación, la pelota, para que se pueda generar juego por ese costado derecho, en donde sacó provecho en cierta medida el Sportivo Ameliano. Y justamente Zamudio había tenido la oportunidad del primer tanto del partido, el primer tanto para el Sportivo Ameliano, cuando un buen cambio desde la zona media fue Giovanni Bogado el que le termina metiendo la pelota. Gio Bogado, que va a jugar en Olimpia en el segundo semestre, le termina dando un muy buen pase a Alejandro Zamudio, deja que bote la pelota y después saca un remate. No cruzó la pelota, me pareció, o me daba la impresión que lo iba a hacer de esa manera Alejandro Zamudio, pero optó por enviar la pelota al poste izquierdo del arquero Francisco Mongelos. No estuvo fino en esa jugada Zamudio y la pelota se fue por línea final. Fue el primer aviso. Después al Sportivo Luqueño le costaba muchísimo salir de su campo de juego. Por izquierda era el sector que más le venía sentando a la hora de ir para adelante a el conjunto de Luqueño. Y también hay que decirlo esto, justamente Sebastián Maldonado ya se dio cuenta que no podía seguir, una lesión, una molestia también en el muslo posterior derecho, fue la molestia de Maldonado. Entonces se retiró, ingresó Rodrigo Alborno para ver qué mano o cómo podía seguir en esa temática de que sea esa zona que le toque atacar al futbolista luqueño, porque por derecha poco y nada con Santiago Campos, también con Felipe Pasadores, que retrocedía mucho. Misma situación para Walter González, no fueron alimentados en la medida esperada. Sí, en una ocasión recuerdo una pelota pero muy larga para Pasadores, en donde ya el portero Miguel Martínez tuvo la situación de achique o de salida para hacerse de la pelota y evitar que Pasadores, el número 21, el delantero del Sportivo Luqueño, pueda quedarse y definir en esa salida del portero de Ameliano. Así fue esta primera etapa, sin mucha creatividad. Falta cambiar también el sector de ataque. Me parece que Luqueño puede jugar por el lado derecho también, allí con Ocampos, con Lautaro Comas, que se hizo cargo de las pelotas quietas, y también el Sportivo Ameliano, que puede insinuar ahora ya con la presencia de Pablo Aranda, en la zona izquierda, Marco Martinich, muy poco participativo. Si bien es cierto, tuvo una muy buena jugada en donde desde la punta derecha Zamudio termina abriendo la pelota hacia el área chica del arquero Mongelos, ya en posición adelantada, pero con el arco a disposición. Martinich atropelló y dejó pasar esa acción, por lo menos de trámite que haya convertido
para que quede nada más allí en el partido, porque no iba a servir ese tanto, porque ya, reitero, estaba en posición adelantada, pero de igual manera dejó escapar una jugada clave en esa acción el Sportivo Ameliano. Vamos a ver qué puede generar el Sportivo Luqueño, también el Sportivo Ameliano, en esta despedida de Pablo Aguilar como futbolista de Luqueño, como capitán. Hay que ver, Elio Vera, que pueda dar una mano también en ofensiva. Está Brian Ayala, que con la presencia de Julio César Cáceres ya fue prácticamente borrado de este equipo del Deportivo Luqueño. No tiene chances, así como Gustavo Morínigo sí lo hacía jugar a Wilson, Brian Ayala. Wilson, Brian, Gustavo Ayala, 3 nombres. El 17 del Deportivo Luqueño prácticamente no tiene participación, y el que se prepara justamente para ingresar en el Deportivo Luqueño es justamente, Elvio Vera, que había tenido también la posibilidad de jugar ante Gremio en la semana anterior por Copa Sudamericana. Ya en cuestión de minutos se viene el segundo tiempo, esperando que se pueda despedir apertura con goles. De momento 0-0, reitero este marcador. Hubo un gol anulado, minuto 41, a favor del Deportivo Luqueño por posición adelantada, y en este segundo tiempo esperamos que la cosa pueda cambiar. Muy bien, ha sido el comentario de Oscar Rialzafi. Va a arrancar en cualquier momento este segundo tiempo. Tocará la pelota el conjunto de Ameliano para poder arrancar este compromiso, Matías, sin cambios. A ver, Luqueño, que prepara justamente cambio, ¿no? Sí, la variante de Elvio Vera con la 11 preparado para ingresar. No lo veo a Lautaro Comas. Evidentemente ese va a ser el cambio en el Deportivo Luqueño. Muy bien, Vera Elvio se prepara para ingresar en cualquier momento en el conjunto del Deportivo Luqueño en este segundo tiempo. Allí está el árbitro Blas Romero para poder arrancar este segundo tiempo, mirando a sus colaboradores. Se va a producir el cambio en el conjunto del Deportivo Luqueño, señores. Se confirma de esta forma entonces el cambio en el conjunto luqueño, Matías, ¿eh? Así como decía Oscar Leal, se quedó en vestuario con la 37 Lautaro Comas, ingresa con la 11 Elvio Vera en el Deportivo Luqueño. Entonces la segunda variante en el Muy bien, el cambio que se va a producir en el conjunto luqueño. Todo listo para poder arrancar este segundo tiempo. Adentro ya está Elvio Vera, casaca número 11. Va a indicar el árbitro Blas Romero para que pueda arrancar este segundo tiempo. Señoras y señores, cronómetro 0. El árbitro dice que mueva nomás el balón. Ameliano, y arrancó este segundo tiempo. Verso de Universo 970 sigue presentando el relato de Eduardo Rojas. Salía a la derecha aquí el jugador del Deportivo Luqueño, Maldonado. Bueno, era Ocampos el que venía en la marca hacia el sector derecho, siempre en la marca. Esa pelota por un costado será tiro de meta para el conjunto del Deportivo Luqueño, que arrancó con el cambio de Vera, que puede darle más de vértigo, digamos, arriba en el ataque en el conjunto luqueño, Oscar. Sí, por la velocidad que tiene el número 11, Elvi y Vera, o el Rayo, como quieran llamar, suele ser determinante, suele ser muy participativo en ofensiva y suele generar mucho también. Así que vamos a ver este ingreso cómo le resulta al Deportivo Luqueño. Sí, señor, cuando vino tocando sobre mitad de campo Benítez, hubo falta de Sarquis, dice el árbitro. Por esa razón tenemos el tiro libre que va a corresponder al conjunto luqueño. En la zona defensiva está el capitán teniendo el balón, deja para Benítez para que pueda colocar el balón allá arriba. Está pidiendo esa pelota justamente Pasadore, que tuvo una chance que convirtió justamente en el gol para el conjunto luqueño, que fue anulado porque estaba en offside. Carga ahora Vera, se mete a la derecha, puede ser el primero, picó fuerte, no pudo dominar nunca Vera, que se lamenta, largo aquí. De esta forma entonces le salió ese dominio, esa segunda pelota, y no pudo alcanzar para que pueda rematar Elvio Vera. La ocasión desperdiciada para Luqueño, Oscar Leal. Lo que se lamentó Elvio Vera, porque era una chance inmejorable para que sea el primer tanto del partido. Buen pivoteo, buen cabezazo, como habilitó Pasadores con un gesto técnico para abrir esa pelota a la zona derecha en el ataque del Deportivo Luqueño, cuando controlaba la carrera. Envió larga esa pelota y ya favoreció la salida también de Miguel Martínez, cuando nuevamente empieza a llover, Eduardo. Sí, señor, con más intensidad esta lluvia aquí en la ciudad de Itauguá. Pelota sobre mitad de campo, viene recuperando Giovanni, tocando el balón sobre mitad de campo, otra vez el conjunto luqueño. Saracho, la devolución por derecha, cuando está recuperando esta pelota Campos para el conjunto luqueño, ya se juega el saque manual rápidamente en la zona defensiva. Tiene Alexis Villalba el dominio del balón para el conjunto luqueño. La mejor camioneta china de
del mercado con tecnología japonesa. La poderosa ZRA Reshape 2025 llegó para el trabajo duro y la aventura. Motor potente, bajo consumo y con la garantía número 1 del país. Conocela hoy en Rodalia, Paraguay. Alborno está teniendo el balón, abre juego por el costado izquierdo cuando estaba perdiendo Pasadores. Otra vez el balón cae al piso. Alborno, hubo falta, dice el árbitro. En la salida será para Luqueño. Allí pegadita a la raya, por cierto, está el lateral. Se vendrá el tiro libre que va a corresponder a Luqueño. Hoy es noche de Piracaldo, Oficial, ¿eh? Vos sabés que el sábado comí un chupín de surubí. Terminó el primer tiempo y un amigo cocinó a placa, con esa placa de inducción. Sí. Hizo allí y después de la Champions. Qué locura. Encima con el fresquito, fue muy buen plan. Centro que viene arriba dentro del área grande, saltaba Báez, despejando de otra vez del rebote, aparece Vera, recuperando la pelota, tocando el balón por derecha para Ocampos, la devolución sobre mitad de campo para Báez, insiste Báez en la marca, se aproxima allí, Valdés, carga Luque, quiere el primero, Sarkis del rebote, recupera la pelota otra vez, apareciendo en la zona defensiva Pablo Aguilar para Luqueño que abre juego por izquierda para Alborno, toca y toca Luqueño. Para apostar a recibir 10.000 guaraníes gratis para apostar, registrate en www.apostar.la. Apostala a la casa de apuestas número 1 del país. Esa pelota será para Luqueño siempre por el costado izquierdo. Tiene Tito Torres, amaga y se queda con el balón. Va a buscar la acción personal, tirado por el lado izquierdo siempre. El balón para Alborno, se proyecta bien por el lado izquierdo, cuidado como un delantero. Va a apuntar al arco, colocó el centro en el medio, en el fondo saca bien Báez de derecha cuando recupera otra vez el otro Báez, el palo de izquierdo del portero Miguel, que se arroja una buena llegada a este remate de media distancia, Oscar Díaz. Sí, primeramente por la zona izquierda con Alborno, ganando la línea de fondo, metiendo la pelota al medio, nadie pudo atropellar, nadie pudo controlar esa pelota. En el rebote tomó Julio Báez, el 27 de Luqueño, amagó que iba a sacar de primera intención, se acomodó, después sacó el remate que no pasó lejos del poste izquierdo de Martínez. Finado Oscar Díaz, una presentación de Liquimoli, lubricantes y aditivos, elegí calidad premium. Va a salir allí Miguel Martínez, señoras y señores. Otra vez la lluvia hace que la gente se resguarde de cualquier forma, Matías Cuevas, aquí, ¿eh? Sí, la gente que busca cobijo para evitar en este momento la molestosa lluvia. Sí, señor, la bandera, la campera, todo vale para proteger el pilotín aquí en la zona preferencial. Me llama la atención, Edu, que Juan Coronel nos está destacando un triunfazo de momento en Sí, intermedio. justo le marqué a Sixto diciendo vamos a hacerlo Sixto, ¿te parece? Antes del tiempo de juego. Métele, ¿dónde? Sí, acaba de pedirme información. Bueno, hay falta, tiro libre, corresponde a Emiliano. Marcamos el tiempo de juego. Primero informa Banco Baza a tu lado en cada logro, Juan Ramón. Categoría intermedia, fecha 11, minuto 82. Rubio Ñu en la Arboleda golea 3-0 a Independiente. Ya, 3-0. Rubio Ñu, Rubio Ñu, ¿cuánto tiempo hace que no estamos en primera? El laureado. Juan, En 2017 fue la última. Juan Coronel, fanático de Rubio Ñu. Sí. De Trinidad. Yo llegué a... Ayer Juan Antonio, En el el Centauro, estadio dijo que Juan Coronel es fanático de Luque. Ah. Así dijo Juan Antonio, palabras No, Juan textuales. Antonio, Ayer vos tenés tu Elisa. club, vos Que no se enoje conmigo, pero doña María, cuéntame. Capitán Figari de Lambaré. No, el club de primera. Y Capitán ¿Cuál es su Figari, club, Calén? Capitán Figari de Lambaré. Mi segundo club es el Esportivo Luqueño. Yo amo Luqueño. ¿Y me el gusta primero? su gente. ¿Y el primero? Y el primero después te digo. Dale. No quieren complicarse la gente, ¿eh? A la ¿Qué izquierda colores será te la- gustan? ¿Qué colores te gustan? Sigo moscó el color de la Paraguay predominante. Lateral izquierdo será para Luqueño. Alborno tiene tocando el balón en el medio sector otra vez Tito Torres, reacción personal, juega nuevamente para Walter, carga Luqueño en forma acelerante, aparece por el costado izquierdo de vuelta Pasadores, tocando bien para Tito, entregó mal el balón, recupera otra vez, la acción será para la representación de Ameliano, viene Valdés, el cambio de frente por el costado izquierdo para que pueda dominar allí Martínez, toca y toca ahora Ameliano, el dominio del balón está en su terreno. Pasa por los locales de Mecal Muebles y encontrás excelentes ofertas, una gran variedad de muebles. Mecal Muebles está barato. O sea que hay muchos periodistas que demasiado evidente ya son que son de la franja o son de Cerro Porteño, pero que no quieren decir. Hay una forma de relatar y decir el gol, y bueno, ahí uno se da
da cuenta de lo emotivo que le puede dar, la carga emotiva que le puede dar a su campo de Carlito gol, ¿eh? Gómez se declaró en la 970 cerrista. Sí, Carlos Aníbal. Carlos Ex Aníbal. compañero nuestro. Sí. Sí. El Rubio Gómez. Sí, y hay otros y otros, pero evidentemente que la cuestión en nuestro país muchas veces se le estigmatiza, se le saca, digamos, el valor a la hora de opinar así. Ahí me va a corregir, Oscar Leal. Domingo Martínez Irala, ¿no? Sí, Domingo Martínez Irala, sí. Una pasó con calle, Casi médico del Chaco. casi, una calle en donde nuestro ¿Qué pasó en la ex calle? compañero, nuestro colega Aníbal Carlitos Gómez suele... Y él es el hijo de... Vos sabés que sí, El mejor hijo. relator de Claro, la historia de este Carlos país, Carlos Vos Gómez. sabés que Claro. la única persona, Carlos Aníbal, que no necesita enviar su ubicación. 1357, ¿no? Sí, porque él ya él suele tener algunos altercados en Twitter, en X. Se equivoca, atención, Mongelos, carga Ameliano, la ocasión que pudo tener más que nunca Elías Sarqui se lamenta, qué bárbaro, tremendo, craso error en la salida de Francisco Mongelos, ¿qué quiso hacer? Y qué frenada Elías Sarkis y qué manera de bloquear también Pablo Aguilar. Se llevó el aplauso y las felicitaciones por parte de Alexis Villalba, por parte de sus compañeros también, porque no sé qué le pasó a Elías Sarkis, se frenó en ese mano a mano que ya prácticamente estaba teniendo con el arquero Mongelos, fue con todo el capitán. Le sorprendió el error de Sí, Mongelos. y le terminó bloqueando a tiempo, con lo justo. Bien allí la intervención de Aguilar para bloquear esa pelota y tiene un córner a favor a Emiliano. Giovanni Bogado viene jugando cortita justamente para Ortiz, van a colocar el centro, otra vez viene despejando esa pelota por el sector derecho cuando está recuperando el conjunto luqueño, carga, atención por el sector derecho, venía Báez, al piso se arroja aquí el número 16 del conjunto de Ameliano, cuando insiste Vera en la recuperación en la derecha, otra vez aquí Ameliano al acecho, coloca el centro en el medio y por el sector derecho aparece Vino Campos para poder despejar esta pelota para el conjunto de Sportivo Luqueño, toca bien aquí Báez, llevándose esa pelota buscando compañía sobre mitad de campo, encuentra allí al jugador Walter González que viene haciendo el cambio de frente a ver si alcanza aquí el jugador Vera, insiste Vera, cae al piso Vera, hubo falta del jugador de Ameliano, dice el árbitro que será tiro libre, Aranda cometía la falta, Oscar Leal. Sí, porque terminó cambiando bien, primeramente González para la punta izquierda, donde se estaba proyectando Elvio Vera en ese sector, termina controlando bien la pelota, mete el balón y allí el choque inevitable también se termina lanzando Elvio Vera, pero le obstaculizó Pablo Aranda, bien puesta la tarjeta amarilla. Hay tiro libre, corresponde a Luqueño, a ver si puede convertir. Entra, le dice allí a Báez, el jugador Vera, se vendrá el tiro libre que va a corresponder al conjunto luqueño. 3 hombres en la barrera, va a venir el tiro libre que va a corresponder a Luqueño, a ver si puede aprovechar esta ocasión. Va a indicar el árbitro Blas Romero que se venga el tiro libre para Luqueño. Aquí estás viviendo a través de Universo 970, la última fecha del campeonato, apertura del fútbol paraguayo. Luqueño va al ataque, Luqueño quiere abrir el resultado a su favor. Vera y el tiro libre, la pelota desviada, por cierto. Pelota por un costado, será lateral ofensivo de vuelta para Luque, no es para Ameliano, dice Martinich, se apresta para poder hacer el saque manual que va a corresponder a Ameliano. Tu auto te acompaña todos los días. Si lo cuidas, hacelo bien. Usa Liqui Moly, lubricantes premium. Usa Liqui Moly. Decía Oscar. Fíjate que están pidiendo una mano. Julio Báez, también Ángel Pira Benítez, y se acerca a Walter González, que hubo una mano en ese envío. Elvio Vera. Acusan que Alejandro Zamudio, si no me equivoco, fue el que supuestamente desvió con la mano o le terminó pegando en el brazo. Vamos a ver en qué termina esto.Ón Coronel, que estamos observando las imágenes. Para mí nada pasó, al menos en la última imagen. Vamos a ver qué pasa realmente, porque el árbitro está recibiendo algunas indicaciones quizás. Entonces allí en su intercomunicador, fútbol paralizado de momento en Itagua, Sixto Heriberto. 2.840 millones es el pozo estimado. Lotería Pegaloto, jugá más fácil en lotoqr.pegaloto.com.py. Elegí solo 6 números, tu método de pago y listo. Recibí tu ticket por SMS también. Podés jugar con tu quinilero en locales de pago expresa, Equipago, Big, Infotel, cobranza de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Rasante, fuerte fue el remate dentro del área grande y ahí muy rápida, por cierto, la acción. Y bueno, probablemente, y se supone uno de los jugadores del Sportivo Luqueño estaba pidiendo justamente manos, Carliano, ¿no? El que fue primeramente a pedir fue Julio Báez. Después se sumó también Ángel Benítez, llegó también Walter González, entre otros, y ahí también le hacía el gesto Saracho, capitán de Ameliano, que era inevitable, haciendo como si fuese que
con el hombro fue el movimiento en esa acción, pero está muy dubitativo, está recibiendo evidentemente comunicación por parte de la cabina del VAR, Blas Romero. Si la mano está extendida, fuiste, puede ser hermano. Evidentemente hay una duda, ¿no? Algo está pasando, están revisando, están mostrando, están estudiando esa jugada, por eso se detuvo el partido, pero esto también se generó mediante la insistencia de los futbolistas del Sportivo Luqueño. Sigue de esta forma entonces recibiendo indicaciones, todavía no pasa nada en cuanto a las decisiones, se está dilatando mucho. Chequeo VAR. A Blas Romero lo llama Derly López. Desde la cabina del VAR hace el gesto. Blas Romero va a revisar la jugada a la cabina del VAR. Posible penal a favor del Sportivo Luqueño. Juan Coronel, de repente vos que estás viendo también, de repente por allí podés escribirnos también. Sinceramente, en las imágenes que vi me pareció que la jugada fue lícita, que no hubo nada que cuestionar, pero ahora en otras reiteraciones que tiene allí el juez del partido, a ver, va al centro rasante, pega en el... hace el movimiento, Zamudio, no ve el balón. Penal para Luqueño, señoras y señores, y la mano es de Zamudio, Juan Coronel. Sí, brazo izquierdo, no ve el balón, pero hace el movimiento, abre el cuerpo, amplía el radio del cuerpo y allí se produce el contacto. Bien cobrado penal. Penal de esta forma entonces para la representación del Sportivo Luqueño, que puede convertir el primero de este partido. Oscar Rial. Tomó primeramente la pelota Elvio Vera, después se lo acercó Walter González y finalmente el que va a patear es el número 9 del Sportivo Luqueño. González ya acomodó, ya ubicó la pelota. Esta posibilidad para Luqueño de romper el cero en el partido. Tiro penal corresponde para la representación del Sportivo Luqueño. Tiene Walter González para poder rematar de derecha. Va a indicar el árbitro. Miguel Martínez está en la portería del conjunto del Sportivo Ameliano en una noche húmeda porque llueve en forma intermitente aquí en la ciudad de Itagua. Llovizna de vuelta por momentos. Va a indicar el árbitro cuando mira atentamente con los ojos bien abiertos Walter González. Aquí el número 9 del conjunto del Sportivo Luqueño, que tiene la posibilidad de poder convertir el gol para Luqueño. Va a indicar el árbitro Blas Romero. A ver, los hombres de Luqueño. Aquí Walter arranca, colocó el remate, desvía con el pie derecho el portero Miguel Martínez al córner. Ahí hay que ver también si es que no salió, si es que pisó, se mantuvo en la línea también Oscar Rial. Qué tapada de Miguel Martínez, qué manera de evitar el primer tanto en contra de su equipo. Se jugó al poste izquierdo Miguel Martínez y con el pie, con el empeine del pie derecho le terminó parando la pelota y córner para Luqueño. Viene Vera colocando el centro con Mado al primer palo, pelota, línea de fondo, será tiro de meta para el equipo de Ameliano. Todo igual, se lamenta la gente Luqueño, Matías. Se lamentan los fanáticos del Sportivo Luqueño, tremenda la tapada de Miguel Martínez, realmente los reflejos para poner ese pie derecho que impide a Walter González convertir el primer gol de este partido. Me hace recordar al Pato Abondancieri el estilo, la forma como ataca el penal. Porque la pelota fue al medio, sí, o a media altura fue, pero más al medio. Entonces cuando se tira al poste izquierdo, extiende la pierna y allí con el pie derecho paró ese balón. Viene Sarkis tocando la pelota por derecha para Alejandro Zamudio, el puntín por el lado izquierdo para Pablo Aguilar, enviando el balón por afuera, será lateral para el conjunto de Ameliano, que carga ahora por el sector derecho, será lateral ofensivo para Ameliano. Por todo el mes de junio, la Actualanda te premia cada semana con increíbles premios, compartiendo una foto, tu momento favorito del día con leche La Actualanda. La Actualanda te premia por el mes de la leche. Entérate más en @Lactolanda PY. Viene Francisco Mongelosa sacando esa pelota para el conjunto del Sportivo Luqueño. En el fondo viene colaborando en la salida Aranda con golpe de cabeza cayéndose a los pies de Giovanni Bogado, que es cierto que juega en Olimpia Giovanni. Y dijo ya Laura Pontes que va a ser próximo jugador o va a ser jugador de Olimpia en el segundo semestre. Zamudio está recuperando, viene tocando justamente con Giovanni sobre mitad de campo, el excelente jugador, el número 10 que tiene el conjunto de Ameliano, hace la cortita nomás allí, hace el sector de derecho para Sarkis, la devolución por derecha para que pueda colocar el centro Giovanni en el fondo, colabora con golpe de cabeza rechazando Alexis Villalba, recupera Martínez, apunta al arco aquí de zurda a cualquier parte, pelota en línea de fondo, será tiro de meta para Luqueño. Asociate a Cooperativa Medalla Milagrosa por solo 85.000 guaraníes y accede a beneficios exclusivos. Más informes en redes sociales o al 519-9000.
recuperando la pelota, está Vena, toca y toca el conjunto del Sportivo Luqueño, abriendo juegos para Báez. El centro arriba, deficiente, no puede dominar Walter González a esta altura de la noche. ¿Qué nos dice nuestra querida audiencia, Juan Coronel? Mensajes al 0984-970-970. ¿Quién va a tocar el jueves? Necesitamos escuchar a los cachiporros, dice la gente del 428. Lindo también, tema para debatir en la previa. ¿Quién tiene que cantar en el partido de Paraguay, en el duelo previo ante Uruguay? A ver, vamos al Facebook. Y justamente también pregunta Javi Martínez qué grupo va a cantar el jueves. Es nuestra cábala, dice Teodoro Guillén. Qué fuerte que vistieron la imprudencia en primer lugar, dice. No sé a qué se refiere. Vamos al chat de YouTube en Versus PY. Dice el Tigre, vamos Paraguay contra Uruguay, le vamos a vacunar. Dice el saludo también para Porfirio González y también para Pedriño Javier, que dice buena esa Tigre. Qué fuerte que chocaron con la imprudencia. ¿Por qué te dijo eso? No sé a qué se refiere, Teodoro Guillén. Qué fuerte que embistieron la imprudencia en primer lugar, ese. También un saludo para Alicia Villalba, que también escribe allí, igual que Maya Dávalos y Emiliano Maciel en Facebook. Se cuida todo lo que, bueno, en base a las informaciones, nosotros hacemos nuestras opiniones aquí al aire, Oscar Lial, ¿eh? No, claro. Cada uno a su punto de vista. No recuerdo yo que de repente podemos faltarle siquiera el respeto a nadie, ni mucho menos seamos imprudentes por sobre todas las cosas. Pelota por un costado, será lateral para el equipo de Ameliano. Por derecha va Giovanni para poder apresurar un poquito las acciones hacia el sector derecho. Carga el conjunto de Ameliano. Va Ortiz a la derecha, se zafa de la marca de Alborno, insiste Ortiz, va a colocar el centro, no le dice allí, saliendo, cortando bien el jugador Pablo Aguilar para Luqueño, Sector Iberto. El Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa a la página web www.elsol.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sale bien aquí Rodrigo Alborno tocando por el costado izquierdo en el medio sector. Ya hubo falta, dice el árbitro, falta que será para el conjunto luqueño sobre la línea que divide el campo de juego, Carlial. Sí, fue falta en contra de Felipe Pasadores, que está jugando como un extremo o en la parte ofensiva, pero bien abierto por la izquierda, bien abierto por derecha. Está Elvio Vera dejando a Walter González como centro delantero. Esta temática que ahora traslada y busca el Deportivo Luqueño que le pueda resultar. Los dos equipos de la misma característica, 4-4-2, Oscar, en el terreno de juego, ¿eh? De esa manera están jugando estos equipos y viendo también. Recién ahora volvió a su puesto natural Luis Ortiz, el extremo por izquierda en Ameliano, estaba bien abierto por derecha y Zamudio estaba jugando en este sector. Ahora nuevamente cambiaron el perfil como inicialmente arrancó el equipo Humberto García. Ya viene tocando la pelota a través de Arandas, la salida será para la representación de Ameliano en su terreno, coloca el centro Sarkis, otra vez en el fondo sacando la pelota Alexis Villalba para el conjunto del Deportivo Luqueño, tocando la pelota por la punta zurda, ahora sí va Martínez buscando compañía arriba, ahí espera Ortiz. El pase corto allí para Valdés, la devolución sobre mitad de campo nuevamente para Giovanni Bogado, que trata de elvanar su fútbol aquí con Ortiz, abriendo juego por izquierda para Martínez, domina Martínez, el toquecito corto con Ortiz, largo el envío, le salió mal, esa pelota será tiro de meta para la representación del Deportivo Luqueño. Baza sabe que no es solo un préstamo, es hacer realidad lo que soñás. Por eso en Baza tenemos todo para ayudarte a lograr lo que querés. Baza a tu lado en cada logro. Universo 970 con el fútbol paraguayo, claro, estamos con la selección paraguaya también esta semana, todos con la albirroja, marcamos el tiempo de juego. Litro Chaco, precio, calidad y litro exacto del tiempo de juego, ahora 20 minutos de esta segunda etapa y el marcador punto Parma indica. El fútbol se siente. Señoras y señores, el partido se mantiene 0-0. Hubo ya emociones acá en este partido, ¿eh? Gol anulado, un penal amarrado y algunas situaciones para el conjunto de Ameliano que ahora tiene la oportunidad. Se mete, atención, arriba, esa pelota sensacional. Saracho quería colocar la pelota hacia el palo izquierdo, hacia el ángulo superior de Francisco Mongelos, que cerró cambiando la pelota al córner. Susto para el luqueño, Oscar. Qué tapada del portero Francisco Mongelos, porque parecía que le iba a dar de lleno primeramente en esa acción, porque se metió Hugo Iván Valdés en esa jugada queriendo sacar un remate fuerte, pero el que se arregló fue Edgar Saracho, pega una media vuelta y allí saca el remate que se iba al ángulo y con las yemas de los dedos de ese guante derecho terminó sacando al córner el portero luqueño. Se vendrá el córner que corresponde a Ameliano, el centro comado dentro del área, saca Pablo Aguilar, otra vez insiste en la recuperación hacia el lado izquierdo, aquí Martínez del rebote sobre mitad de campo, a ver qué hace Vera, aparece bien, recuperando la pelota otra vez el conjunto de Ameliano por el costado izquierdo, Sarkis tocando el balón para Valdés, abre juego a la
la izquierda para Martínez. Se perfila para poder colocar el centro. Aparece bien el jugador del Sportivo Luqueño por derecha, recuperando campos en la zona defensiva. Los martes y jueves son de pastas en Albertini. Llama al 021-237-7070 y hace tu pedido. Albertini es la solución. Recuperando sobre mitad de campo de vuelta Edgar Saracho, que tuvo una magnífica ocasión tocando el balón para Martínez. Abre juego a la derecha para Zamudio, bajando bien para Valdés dentro del área. Lo empuja aquí el defensor Villalba. Ay, lo que se expuso el defensor de Luqueño, Oscar. Mira que si quería pitar penal, sí, me parecía que no iba a haber tantos reclamos porque le termina tirando el cuerpo Alexis Villalba al número 29, Hugo Iván Valdés. Terminó dejando pasar en esa acción Blas Romero. Para él no fue penal en esa última. Clever Ferreira cae al piso, empujón del jugador luqueño. Dice el árbitro que tenemos tiro libre sobre mitad del terreno del conjunto de Ameliano. En Punto Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Días de conexión ilimitada con los paquetigos ilimitados a recargar en todos lados, todo contigo, todo ilimitado. Estamos con la información. Informa Banco Basa, a tu lado en cada logro. Matías Cuevas. En el Sportivo Luqueño, Eduardo, se producen dos variantes. Se retiran con la 27 y con la 9. En este caso, Julio Báez y Walter González para que ingrese con la 14. Fernando Benítez y con la 7, Kevin Pereira. En el Deportivo Ameliano se preparan para ingresar con la 11, Freddy Vera, y con la 19, Alan Wilkes. Muy bien, Pereira. Ahí está el cambio en el conjunto de Ameliano. Todavía no. No, preparado para ingresar tanto Will como Freddy Vera. Correcto, ahí está Kevin Pereira, también está en el terreno de juego, al igual que Fernando Benítez, para darle, digamos, un poquito de oxigenación en la mitad de terreno del conjunto luqueño, Oscar. Sí, en reemplazo de Julio Báez, que no estuvo muy participativo, sacó un remate que fue desviado, fue la manera en colaborar en todo el partido, no estuvo como en otros partidos participativos. El 27 Julio Báez, ingresa Fernando Benítez para ver cómo ayudar en ese medio sector, dar una mano en la media cancha también para el equipo luqueño. Cuidado con este avance del conjunto de Ameliano, atención al remate, estaba atento Sarquis de la media luna, ese remate de zurda, atento el portero Francisco Mongelos, recuperando esa pelota para Luqueño. Uninorte lanza carreras virtuales, Derecho, Ingeniería Comercial y Administración. Estudia donde estés con la calidad de siempre. Uninorte número 1, ahora a tu alcance. Flamante campeón Libertad del fútbol paraguayo, vicecampeón Cerro Porteño, tercero salió Guaraní en la sumatoria de puntos, por cierto, detrás de Libertad. Impecable, sí señor, el trabajo del conjunto Gumarelo para poder quedarse justamente con el título de campeón del fútbol paraguayo. Tenemos córner, va Elvio Vera para poder ejecutar el tiro de esquina, que será para Luqueño. Ruger el Chaco para toda la nación, somos orgullosos de ser paraguayos. Bienvenidos al Paraguay, bienvenidos a Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. De derecha Elvio Vera para poder colocar el centro dentro del área grande cuando está cargando el conjunto del Sportivo Luqueño, que quiere ganar su partido para poder despedirse justamente de ese campeonato. Atención el centro ahora, sí, muy largo el envío, a ver qué hace, salta bien allí el jugador Pablo Aguilar, va a parar a las manos del portero Miguel Martínez. Y bueno, ¿qué tiene que hacer Luqueño para poder ser un poquito más agresivo, digamos, Oscar Lial? Tiene que aprovechar, es cierto, está difícil la cancha, el campo de juego por el agua, por la humedad, pero de igual manera aprovechar y buscar más a Elvio Vera, que me parece el jugador más desequilibrante que tiene ahora mismo el Deportivo Luqueño. Ya se fue Walter González, que desaprovechó ese tiro penal, y está también Kevin Pereira, tu jugador que tranquilamente puede colaborar en la zona ofensiva por izquierda también. Viene el pase largo, el envío, no alcanza esta pelota número 7, justamente Kevin Pereira, pelota por un costado, será lateral para la representación de Ameliano. Marcamos el tiempo de juego en este compromiso. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto del tiempo de juego, 25,25. Si quieren, jueguenle de esta segunda etapa, y el marcador Punto Parma indica. El fútbol se siente. Eduardo. El partido se mantiene 0-0, estamos con la información. Informa Banco Basa, a tu lado en cada logro. Variantes en el Sportivo Ameliano, la segunda y tercera variante respectivamente. Se retira con la 21, Elías Sarquis, ingresa con la 19, Alan Wilkes, y se retira con la 29, Hugo Iván Valdés, para que ingrese con la 11, Freddy Vera. Freddy Vera, ahí está entonces en el conjunto de la representación de Ameliano, que ya ingresó en el terreno de juego. La pelota está para Kevin Pereira, que no puede dominar esta pelota. Era Fernando Benítez, que quería recuperar esa pelota, tocando bien para Ángel Benítez, sobre mitad de campo. Sí te escucho. Cuando tengas tiempo, déjame un espacio para leer una cuestión algo complicada que está atravesando una oyente, y hace extensivo el pedido de ayuda a Universo 970. Cuando tengas tiempo, dame espacio.
A la derecha tenemos el lateral y será para Emiliano. Estamos contigo, Juan. Buenas tardes, estoy pidiendo ayuda para mi hijo Zair Josué Vulkin Fernández, de 17 años. Salió de mi casa el martes 28 de mayo a las 10 de la noche, enojado conmigo porque le reclamé por qué no asistió al colegio. No pude hacer nada porque estoy trabajando de noche y desde entonces no sé más nada de él. Ya hice la denuncia correspondiente y nadie busca. No sé dónde está ni con quién. Me contaron que se le veía por Benjamín Acebal. Por ahí tiene su junta y no son buenas. Ayúdenme, por favor. Me llamo Deidamia Fernández. Le pedí más datos sobre vestimenta y demás. Me dice que lastimosamente porque estaba trabajando no tiene datos de cómo estaba vestido, pero agrega que es una persona lógicamente de 17 años, morocho, alto y robusto. Si lo vieron por la zona de Benjamín Acebal, él se llama Zair Josué Vulkin Fernández. Zair Josué Vulkin Fernández. Su madre Deidamia Fernández lo está buscando con bastante insistencia como lógicamente debe ser. Muy bien, que regreses a ir a la casa para poder solucionar todos los problemas se pueden solucionar. Los jóvenes hoy en día, bueno, a veces son, digamos, revolucionarios sin causa, pero todo tiene solución y dicho sea de paso, estamos viviendo una situación realmente muy difícil. Deseo que le encuentren bien, ¿verdad? Que le encuentre, claro. Reitero el nombre por si le quedó duda a alguien que está escuchando la radio y por ahí vio las características. Un hombre o un niño, en este caso 17 años, de nombre Zair, con S, Zair Josué Vulkin, se escribe con B larga, Vulkin con Q, con U y con I, Zair Josué Vulkin Fernández. 17 años, datos de la ropa no tiene la mamá porque estaba trabajando cuando él salió de su casa a las 10 de la noche el pasado martes 28 de mayo, pero agrega que es una persona morocha, es alto y es robusto, agrega la madre que lo está buscando con insistencia. Muy bien, pelota por un costado, tenemos el lateral y será para el conjunto de Ameliano, quiere salir Ortiz en el cruce, aparece Tito Torres enviando el balón por fuera, dice el árbitro que tenemos el lateral nuevamente, que será para Ameliano. La mejor camioneta china del mercado con tecnología japonesa, la poderosa ZR R6 2025, llegó para el trabajo duro y la aventura. Motor potente, conócela hoy en Rodalia, Paraguay. Arriba esa pelota nuevamente, va a buscar aquí el jugador del conjunto de Ameliano Zamudio, no pudo dominar, pelota por un costado Martinich con el saque manual, más atrás le dice el árbitro Blas Romero, cayó un poquito el nivel, el volumen de juego de ambos equipos a esta altura del partido, Oscar Díaz. Sí, una frenada importante ya esperando, da la sensación que estos equipos ya quieren que termine el partido para ya de manera oficial cerrar el capítulo del torneo Apertura 2025, pero veremos si queda algún chispazo de algo de fútbol, de algo picante para que pueda llegarse el tanto del partido. Zamudio viene tocando por derecha, atención nuevamente, va Freddy Vera, va a colocar el centro, insiste el conjunto de Ameliano, acción personal, se gana un córner, no dice el árbitro, será tiro de meta para el conjunto luqueño. Por apostar a recibir 10.000 guaraníes gratis para apostar, registrate en www.apostar.la. Apostala, la casa de apuesta número 1 en Paraguay. Francisco Mongelos está colocando tranquilamente esa pelota allí en la portería del conjunto del Sportivo Luqueño. El partido se mantiene 0-0. Hubo emociones, sí. Este partido no podemos decir que fue realmente aburrido, sino que tuvo sus cositas, pero hasta el momento no pueden hacer más de lo que ya sucedió en el terreno de juego, Oscar Díaz. Sí, por supuesto, la parada de Miguel Martínez, ese penal a Walter González y también esa gran tapada por parte de Mongelos, a Saracho, ese remate que se metía al ángulo, terminó sacando al córner. Me parece que fueron las situaciones claras para cada equipo en este partido. Muy bien, el tiro libre que va a corresponder al conjunto de Ameliano, que sale en terreno luqueño por izquierda. Pasa por los locales de Mecal Muebles, encontrás excelentes ofertas, una gran variedad de muebles. Mecal Muebles está barato, ahora 30 del segundo tiempo y no llegó la batucada, Oscar Díaz. No, sinceramente Sixto, ya pasó desapercibida esa situación, no le tuvieron fe ya los hinchas o los que tienen la batucada, los instrumentos. Ambiente de cancha acá, cero. O declarazo hoy, don Sixto. O declarazo hoy, güey.
Pasadores quiere colocar esa pelota arriba para que pueda entrar en ese sector. Elvio Vera, que no vio nunca esa pelota, aparecía por derecha cuando está recuperando Aranda para el conjunto. Vera, que está recuperando para el conjunto de Ameliano en forma frontal, juega bien para Giovanni Bogado, busca la acción personal del rebote, recupera Zamudio, le robaron el balón sobre mitad de campo. Aparece bien en la zona defensiva de vuelta el jugador Ferreira abriendo juego para quién, para nadie, absolutamente nadie. Va a parar en las manos del portero Francisco Mongelos, que sale luqueño en el fondo. Tu auto te acompaña todos los días, así lo cuidas. Hacelo bien, usa Liqui Moly, lubricante premium, usa Liqui Moly. Paraguay gana su partido, Juan Coronel, y prácticamente ya estamos clasificados, ¿verdad? Sí, prácticamente ya clasificados, dependiendo de lo que pase con Venezuela y Bolivia, que juegan en Caracas. Nos conviene que gane Venezuela, que vaya ya quedándose el equipo boliviano, y en la última fecha, en este combo, porque después van a quedar 2 más ante Perú y ante Ecuador, si empatamos. Gol, posición adelantada, lástima para el conjunto de Ameliano. Vera estaba en offside, Matías. Sí, clara posición adelantada que marca sin duda Las Romero. Sí, Oscar. Sí, gran remate, desequilibró bien, desequilibró en este caso por la zona izquierda. Alan Wilk terminó perfilando la pelota para la punta izquierda, sacó un remate con piernas menos hábil con la zurda, se dio el rebote el portero Mongelos y allí estaba Freddy Vera ya en posición adelantada, por eso no sirvió ese tanto. Hay salida que corresponde al conjunto luqueño. 2.840 millones es el paso estimado en Lotería Megaloto. Jugá más fácil en lotoqr.megaloto.com.py. Elegí solo 6 números. Tu método de pago y listo, recibís tu ticket por SMS. También podés jugar con tu quinelero en locales de pago express, aquí pago, Piggy. Infonet, cobranza de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. La venida del técnico nuevo de Brasil, Ancelotti, ¿vos decís que es positivo para la selección? ¿Es lo que le faltaba o...? Y le conoce. ¿O es marketing o qué es la venida? ¿Cómo tomás vos? Y le conoce, tiene jugadores que ya le venía dirigiendo en Real Madrid. ¿Puede hacer algo? Y claro que puede hacer, no, totalmente, lo de Ancelotti, un técnico top es, a nivel mundial. ¿Qué selección o qué equipo no querría tenerle a Ancelotti en su equipo? El que está contento seguro es Hendrik. Le borró. No jugaba en el Madrid, no le convoca tampoco a la selección. ¿Y Rodrigo? Rodrigo. Vinicius es su jugador, Vinicius siempre jugaba con él, pero aparte también históricamente varios. Y muchos periodistas, colegas nuestros, colegas brasileños, hay muchos colegas que no están conformes con la nominación de Ancelotti como técnico de la selección brasileña. Pero vamos a ver qué pasa realmente. Ojalá le vaya mal frente a Paraguay, que es lo que todos queremos realmente. Maneja la pelota el conjunto de Ameliano a la derecha. Cuidado con este avance. Va con la pelota Aranda, coloca el centro en el medio. Está rechazando Villalba. Nuevamente en la recuperación. Atención de cabeza. Zamudio en el medio sector. Salta Benítez para despejar. También está colaborando sobre mitad de terreno Benítez. Va a insistir aquí Luqueño en la recuperación por el costado izquierdo. Hubo falta sobre Pasadores, dice el árbitro de Báez. El tiro libre será para Luqueño en su terreno. Por toda el mes de junio, Lactolanda te premia cada semana con increíbles premios, compartiendo en una foto tu momento favorito del día con leche Lactolanda. Lactolanda te premia por el mes de la leche. Entérate más en @LactolandaPY. Este va la página ahí en ese sector, mi querido amigo Matías Cuevas, Hay que lo atienda el jugador del Sportivo Luqueño. Está sentido justamente allí el buen lateral izquierdo a Rodrigo Alborno, que ya tiene problema de vuelta en el muslo izquierdo, Oscar Lián, que está así en esa zona. Ya la problema siempre. Rodrigo Alborno, sí. Ahí vemos que justamente se estaba tocando en esa zona. Allí también apareció la sanidad del Deportivo Luqueño. Hay lateral y corresponde el conjunto de Ameliano por derecha. Marcamos el tiempo de juego. Bistro Chaco, precio calidad de litro exacto. El tiempo de juego 35 minutos de esta segunda etapa y el marcador punto forma indica, Eduardo. El fútbol se siente. 0-0 están empatando aquí Sportivo Luqueño ante Ameliano, que hubo falta sobre Giovanni Bogado. La falta de Benítez, que protesta, por cierto, será tiro libre para la B azulada. Asociate a Cooperativa Medalla Milagrosa por solo 85.000 y accede a beneficios exclusivos. Más informes en redes sociales o al 519-9000. ¿Cuántos jugadores de Uruguay no vienen a jugar contra Paraguay? Juan Coronel, 5 por ahí, ¿o no? 7 por ahí. Son varios, te digo enseguida. Entre ellos, por ejemplo, Darwin Núñez, el principal delantero de la selección uruguaya. Valverde está suspendido. Y Nico de la Cruz tampoco estará en este partido. Nico de la Cruz, es decir, viene un poquito diezmado, o sea que no es diezmado, sino que bajando. Por distintas circunstancias que digamos que es
con esas bajas, sí, Paraguay tiene que, independientemente a que si tenga o no toda la figura, hace su no, partido pero te invita luego de esta selección. Sí, desde que asumió, Alfaro está invicto. Entonces, salir con todo nuevamente el jueves y quedarnos con la tribuna. En cuanto a la venta de entrada, que también ya se vendió eso toda. ya está todo, ya no hay hasta esos remanentes que se habían habilitado por parte que habían dado a conocer también ya totalmente saturados, ya no hay lugar, ya no hay entrada disponible para el partido. Hay lateral y corresponde a Luqueño, ya sale al bordo por izquierda, Sixto Heriberto. El Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa a la página web www.elsol.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sigue en la lucha por FIA, por eso ya se la lleva Pablo Aguilar tocando el balón por el costado izquierdo para Tito, no alcanza esta pelota. Aquí el jugador de Deportivo Luqueño era el número 7, Pereira, que estaba en ese sector cuando ya maneja de vuelta. Ahí la zona defensiva, Ameliano tratando de encontrar resquicio. A la izquierda está Martinich, prefiere tocar para Francisco Báez, que tiene el balón abriendo juegos por mitad de campo para Alejandro Zamudio. El toquecito corto nomás allí entre Zamudio y Martinich por izquierda. Va a colocar el centro al segundo palo, logró cabecear Valdés, del rebote insiste Vera, juega en el medio para Giovanni, que va a girar dentro del área grande. Fuerte la marca del defensor del Sportivo Luqueño. Balón que pega en el árbitro, balón a tierra, se lamenta Martinich, Oscar Lial. Sí, cómo se enojó Martinich, pero también cómo se enojó Gio Bogado, porque intentó jugar el 10 con el 24, con Martinich, para que pueda recibir esa pelota en el ataque de Ameliano. Le terminó pegando en la nalga, me pareció, al árbitro Romero, y la desazón por parte de la gente de Ameliano. Sí, señor, balón a tierra, dice el árbitro, cuando se va a producir un cambio, Matías, en el conjunto luqueño. Sí, señor, cambios en el Sportivo Luqueño para que se retire con la 13. Iván Tito Torres ingrese con la 17. Wilson Ayala, dos variantes también se preparan a Mariano. Ayala, Wilson, ya está en el terreno de juego, señoras y señores. En la representación del Sportivo Luqueño va a venir el balón a tierra, que será para el conjunto de Ameliano. Wilson. El Deportivo Ameliano se retira con la 6. Edgar Saracho para que ingrese con la 8. Steven Moreira. Y se retira con la 7. Alejandro Zamudio para que ingrese con la 2. Diego Barreto. Steven Moreira. Y Zamudio se retira permitiendo el ingreso de Diego Barreto, con la 2. Barreto ahí está con la casaca número 2. Barreto está en el terreno de juego. Balón a tierra, que será para la representación de Ameliano, sí. Las bajas de Uruguay para el partido ante Paraguay el próximo jueves. El arquero Rochet lesionado, igual que Federico Viñas, Federico Valverde también lesionado, pero se cree que es solamente una jugadita del Madrid para que esté en el Mundial de Clubes. También lesionado Nicolás de la Cruz, Matías Viña, Rodrigo Bentancur por acumulación de amarillas y Darwin Núñez con la sanción que corre desde aquella Copa América. Aranda se mete a la derecha, buena información, toda la completísima la información del plano nacional e internacional junto con Juan Coronel. En la parte de coordinación hay tiro libre, corresponde a Ameliano por el sector derecho. En Basa sabemos que los logros son más grandes cuando se comparten. Por eso en Basa tenemos un producto para hacer posible cada momento. Basa a tu lado en cada logro. Va a venir el tiro libre, Giovanni se prepara allí para poder colocar el tiro libre, deja Freddy Vera para que Giovanni Bogado pueda ser el ejecutor de este tiro libre que corresponde al conjunto de Ameliano. Va a venir el centro dentro del área grande. Allí está Villalba junto con Aguilar para que pueda sacar esa pelota aérea. Aquí carga el conjunto de Ameliano. Giovanni de derecha coloca el centro con Mado, segundo palo. Aguilar logró cabecear esa pelota que se pierde en línea de fondo. Será córner. Tiro de esquina para Ameliano. Con este clima, una meriendita calentita suena perfecto. Como un vellú con un cafecito Alberdín. Alberdín es la solución. Viene Giovanni Bogado para el tiro libre de esquina que va a corresponder al conjunto de Ameliano. A ver qué pasa. Primer palo, segundo palo en el medio. Vamos a ver qué pasa con este tiro, con esta carga que corresponde al conjunto de Ameliano. Se mueve Báez dentro del área grande. El centro que vino. Sacaba de cabeza Brian cuando va a insistir en la recuperación aquí sobre mitad de terreno. Benítez haciendo el cambio de frente para Brian Ayala, que está teniendo el balón. Carga el conjunto del Sportivo Luqueño. Se vendrá el cambio de frente. Mira a ver dónde colocar al ras del piso el pase. Quedó corto Elvio Vera. Recupera Ameliano. El balón por derecha sale disparado. Aquí Freddy Vera. Marcamos el tiempo de juego. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y el tiempo de juego 40:30 de esta segunda etapa. Y el marcador punto Farma indica el fútbol se siente. 970.
0-0 el partido. Tenemos al tiro de meta, será para el conjunto luqueño. Al final nos quedamos con una cantidad de 150 personas. Matías juega en el estadio del 12, ¿eh? 150. A reventar 150 Ponele personas. 200 personas en total, así entre jugadores, todo. Entre jugadores, cuerpo técnico, policía y periodistas. ¿Verdad que sí, Oscar Díaz? Sí, totalmente. 250 personas, 150 personas. 200 redondeo en esa cifra. El sábado, Matías, ¿cómo estuvo esa situación después de la final a Champions aquí con Cerro Tempetarú? En cuanto a la hinchada organizada, por lo menos sí había una presencia decente en lo que respectaba a la gradería norte. En líneas generales también poca afluencia de público. Entre el frío y la final de la Champions había mejores planes que ese Cerro Tempetarú. 1.000 personas, 1.500 O sea, personas. hubo más gente, evidentemente, que este partido, sí o sí, ¿verdad? Martínez. Más que partido, sí. Sí. Martínez envió la pelota por afuera, viene Fernando recuperando la pelota para el conjunto del Sportivo Luqueño que encara ahora tocando la pelota en forma frontal, entregó mal el balón, recupera Giovanni Bogado tocando la pelota sobre mitad de campo para que pueda llevársela aquí Diego Barreto, abriendo el juego por derecha para que pueda empujar a Aranda y el pase para Vera, nuevamente para Barreto se la lleva 3 hombres en la marca, logró conectar el pase para Freddy que no conecta el otro centro, en el fondo bien como siempre, aquí imponente Pablo Aguilar en la zona defensiva desviando esa pelota, Oscar Lial. Ingresó bien porque filtró bien esa pelota, metió de manera profunda. Hablamos de Diego Barreto, cómo terminó habilitando para Freddy Vera, después no pudo meter el centro acorde, pero esto va a buscar a Meliano en estos minutos finales con la buena producción que tiene en cuanto a habilitación Barreto. Sigue insistiendo Meliano cuando da el rebote, recupera Pasadores tocando el balón aquí para Vera, abre juego hacia el lado izquierdo, atención con este avance, Kevin Pereira, se la llevan, la marca se aproxima, Ferreira, Clever, va Kevin, caga al piso, hubo falta, dice el árbitro, respira Luqueño, viene el tiro libre para el Cureluque. En Punto Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. El gol no me haya falta a Oscar Lial en este partido, ¿eh? Sí, mira que... O sea, para Meliano o para Luque. La mejor ocasión fue esa del tiro penal, pero no se le dio a Walter González porque estuvo también fino allí el arquero Miguel Martínez, terminó tapando de muy buena manera y después tuvimos 2 goles en realidad, pero por posiciones adelantadas, no valieron estas acciones. A ver qué pasa con este tiro libre. Aquí está con el balón Ayala, el número 17, Brian, va a indicar el árbitro. De zurda viene el remate combado dentro del área. Báez logró cabecear enviando esa pelota al córner, tiro de esquina para Luqueño. Días de conexión ilimitada, con los paquetigos ilimitados, carga en todos lados, todo contigo, todo ilimitado. Brian Ayala, eso vamos a ver qué pasa en esta clausura. No, en este nunca se pudo asentar en este equipo. Con Gustavo Morino jugaba más, pero con Julio César Cáceres ya prácticamente no tiene chance en este equipo. Tiro de esquina, a ver qué pasa en esta acción, señoras y señores. Tramo final de este compromiso, el partido se mantiene 0-0 entre Luqueño y Ameliano. Va a colocar esa pelota dentro de la grande. Indica Blas Romero que se venga nomás de zurda, coloca el centro dentro del área. Revienta de punta, así como antes. Aquí el jugador Ferreira para el conjunto de Ameliano. Insiste a la derecha porque aparece Brian Ayala colocando el centro de vuelta. Aparece en el cruce Aranda. Otro córner que será para Luqueño, Sixto Heriberto. Uninorte lanza carreras virtuales, Derecho, Ingeniería Comercial y Administración. Estudia donde estés con la calidad de siempre. Uninorte, número 1, ahora a tu alcance. Ay, ese centro que vino mal, la cabeza del jugador Pablo Aguilar que se pierde hasta línea de fondo. Buena llegada Luqueño, Oscar Lial. Sí, le sienta bien a Luqueño cuando tiene un córner o alguna falta a favor, un servicio de pelota quieta, porque allí ve la manera en cómo dañar. En esta ocasión sí estuvo participativo allí, veíamos a Aguilar, pero no le termina favoreciendo el destino de la pelota. Cambio de frente por el costado izquierdo, viene Martínez en la marca, se aproxima nuevamente el jugador del Deportivo Luqueño, insiste aquí Martínez por el costado izquierdo, viene cruzado, el centro en el medio sector, insiste aquí, gol, Barreto, gol de Ameliano, aquí aparece Barreto tras sucesivos rebotes frente a la portería de Francisco Mongelos, y bueno, si vos no hacés, yo hago, dice Ameliano al conjunto luqueño. Barreto de derecha ante una maraña de piernas allí frente a la portería de Mongelos. Ameliano pasa a ganar el partido en la postrimería de este compromiso. 1 para Ameliano, 0 para Luqueño, Oscar Lial. Y toda de Marco Martínez en esta acción porque él se fabricó la jugada, él se terminó proyectando bien por la zona izquierda,
pisando la pelota como si fuese que iba hacia su campo, pero termina engañando bien a Elio Vera. También allí veíamos a Santiago Ocampos, el lateral derecho del Deportivo Luqueño, gana la línea, finalmente el centro al punto penal, no pueden conectar los compañeros suyos, no pudo participar allí. Veíamos a Alan Wilk, entre otros, en ofensiva de Ameliano. El rebote le terminó quedando al recién ingresado a Diego Barreto, que ya con arco a disposición, ya con una serie de personas también allí en el área, en la línea final de gol, en la línea de meta, terminó empujando la pelota el número 2 de Ameliano para poner el primero en la parte final del partido. Ameliano 1, Sportivo Luqueño 0. Apareció Diego Fabián Barreto Lara, atacante paraguayo de 31 años, marcando su segundo gol en lo que va del torneo. El gol se produjo clavado a los 45, segunda etapa. Vamos a ver qué pasa, porque está tocando ya las orejitas allí Matías, el árbitro, Es así, posible posición adelantada, en este caso lo que está revisando Blas Romero, seguramente nos ayudará Juan Cornel. 5 minutos más adicionaron Eduardo. 5 minutos más para poder ponerle un poquito más de emotividad. Falta nomás que anule ya este gol. Si se anula este, va a ser el tercer gol del partido. Y hay que sumarle que hubo un penal también. A ver. Bueno, revisión de VAR, señoras y señores. La gente de Ameleno corre detrás del árbitro. ¿Y qué vas a hacer si el árbitro decide? Hay que ver si incide el extremo derecho de Ameliano, que cuando parte del centro al medio, aparentemente está adelantado y es el que va a dar la disputa del balón con el arquero, que da el rebote y luego define Barreto. Y entonces, como está diciendo, probablemente se anula el gol. O incluso hay una falta allí en el número 11, Freddy Vera, que termina pateando con la pierna izquierda al muslo izquierdo de Rodrigo Alborno. Quizás también una falta están chequeando. Pero dice posible fuera de juego. La imagen del VAR, y justamente están viendo, por eso llamaron al juez. Se queda de VAR. Sí. Incide Vera. Anulado que te dije, Oscar Liar. 3 goles anulados. No, uno es penal atajado. No, pero hubo 3 goles anulados por posición adelantada. Ese gol de Pasadores, el gol de Vera y este último de Barreto. 3 goles. No vale meter gol. Sí, se tiene que ir con un 0-0 este campeonato Apertura, y el tiro penal también de Walter González. Fueron los momentos claros en cuanto a participaciones en ofensivas para convertir. Cuidado con Giovanni, atención, esa pelota por el costado izquierdo, salió el arquero. A ver, ¿es gol? No, dice ahí en el fondo Aguilar, se apresuró, pero en demasía Alan Wilk en esta acción que tuvo realmente una magnífica ocasión, ¿no, Carlia? Sí, porque no terminó enviando directamente al arco, sino lo que hizo Wilk fue tirar o elevar en demasía la pelota, y por eso no llevó la dirección necesaria en ese ataque de Ameliano. Barreto está encarando, Barreto tiene la pelota cuando viene la marcación de Benítez, el centro dentro del área, viene en el fondo sacando de cabeza Villalba, de vuelta para el conjunto de Sportivo Uruqueño. La presión es del conjunto de Ameliano, aquí se defiende Sportivo Uruqueño, pelota arriba, a la derecha va a ver si alcanza, logró conectar el centro dentro del área, a ver qué hace, recuperando Giovanni Bogado, tocando la pelota buena, jugando al arco del rebote, otra vez por derecha, bien, despejando Ángel Benítez para el conjunto del Sportivo Uruqueño, va a buscar Elvio, se zafa de la marca, se le va la pelota por un costado, será lateral para Ameliano, dice el árbitro en su terreno. Ruger el Chaco para toda la nación, somos orgullosos de ser paraguayos. Bienvenidos al Paraguay, bienvenidos a Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. ¿Qué dice la gente allí en preferencia, Matías? La falta para el Viera. No, yo te digo, después de este susto que tuvo la gente del Deportivo Luqueño, Están contentos. Que otra cosa por no tener la derrota en este caso. Pelota por un costado, será lateral, ya juega rápidamente aquí el jugador Ayala. Atención, cae al piso, falta de Ortiz, que se gana la tarjeta amarilla, Matías. Conectado con la 15, Luis Ortiz en el Deportivo Ameliano. Muy bien, el tiro libre, parte final de este compromiso, señoras y señores. Hay tiro libre, corresponde al conjunto luqueño, marcamos el tiempo de juego. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, y el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa, y el marcador punto Panamá indica. El fútbol se siente, Quizás sea lo último para este partido, para Luqueño, señoras y señores. El partido se mantiene 0-0. ¿Sí?
2 minutos más por la revisión. 2 más, entonces el tiro libre corresponde al conjunto del Sportivo Luqueño. A ver si le sale algo a Brian Ayala, a ver si puede salvarle anoche. Respira Brian Ayala, tiene buena pegada de zurda para más. Arranca ahí de zurda, viene el remate, juega al arco. Desviado, 2-3 metros aproximadamente del palo izquierdo del portero Miguel Martínez. Tiro de meta para el conjunto de Ameliano. La mejor camioneta china del mercado con tecnología japonesa. La poderosa ZR-6 de 2025 llegó para el trabajo duro y la aventura. Conocela en Rodaria, Paraguay. Uno de los pocos jugadores que tiene realmente muy buena pegada en los tiros libres, Brian Ayala, Oscar Lial. Sí, esa es una virtud que tiene él. Su fuerte es la pegada que tiene a Brian Ayala, pero sí, algunos remates suyos últimamente no fueron poca oportunidad. Poca participación, es cierto, pero sí, estuvo errático también en algunas pelotas paradas tiempo atrás. Y vale, lo demostró recientemente. Sí, señor, cuando tiene Marcos Martinich en la marca, se aproxima Fernando Benítez para el conjunto de Sportivo Luqueño, enviando la pelota por afuera, será lateral para el conjunto de Ameliano. Parece que termina este 0-0 el partido, Oscar Lial, ¿eh? Sí, más que cantado, ya con 3 goles anulados, también un tiro penal no se pudo validar o no se pudo convertir, ya debe terminar este partido así. Giovanni, atención, recupera para Ameliano, zigzaguea, bailotea con el esférico, recuperando, señoras y señores, cuando hubo falta, dice el árbitro, me jodió, me pareció que ya era el pitazo final del partido, ¿no? Se amacaba el 10 Giovanni Bogado, se amacaba, le terminó estirando la ropa, la remera, allí el 16 Benítez. Carga Luqueño, atención Brian Ayala, peligro de gol, Ayala habilita la jugada por el costado izquierdo, cuidado, Pasador está solo, el remate, perdió tiempo, Pasador, tuvo todo para poder conectar de vuelta el pase a la derecha donde estaba Brian Ayala, Oscar Lial. Sí. Ella controló esa pelota, sacó un zurdazo, pero justo en ese bloqueo, y fue la última ocasión para convertir en esta final del partido, señores y señores. Este cuento se ha acabado ahorita, 1-0 para el equipo luqueño, 0 para Ameliano. Versus de Universo 970 presentó el relato de Eduardo Roca. Matías Cuevas, contigo. Muchas gracias, Eduardo. Final del partido aquí en el Luis Salinas de Itagua. A ver, para hacer una nota. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Para ver su Universo 970. Bueno, ¿qué manera de despedirse del Deportivo Luqueño en este primer semestre? Y sí, una manera un poco amarga para nosotros, que trabajamos todo el semestre para estar mejor posicionados, pero no se pudo dar. Un empate con sabor a poco. ¿Por qué el Deportivo Luqueño no encuentra los caminos para hilar una racha de victorias? No sabría decirte, si tuviera la varita mágica y pudiera ver cuál sería la solución, yo sería la primera que haría eso para darle una solución al equipo. Problema de lo futbolístico, lo económico, muchos inconvenientes en muchos aspectos distintos para el Deportivo Luqueño. Realmente es muy sufrido todo este primer semestre. El Deportivo Luqueño es muy particular porque tiene una ciudad atrás y tiene varias aristas. Y no es solo lo futbolístico, lo deportivo, lo social, porque todo, y el Luque vos salís y todo, si Luque gana todo es alegría, y si Luque pierde, Luque le va mal, todo está mal. Es decir, se traslada lo que pasa en el campo de juego en la ciudad. Último partido para Pablo Aguilar, un ídolo del Deportivo Luqueño. Sí, un ícono total, Pablito, ídolo total para Luque, y lástima que se despida así. Esperemos que mejoren las cosas para el segundo semestre. Y vamos a trabajar para eso, para que se mejore. Vamos a trabajar en eso. Muchas gracias. Dale. Ahí está entonces la fanática del Deportivo Luqueño retirándose de Luis Salinas de Itagua, Eduardo. Y bueno, se ve allá justamente Pablo Aguilar quedándose con los jugadores del Deportivo Luqueño. Hay gente que lo quiere saludar también allí en la parte de arriba de las graderías del estadio del 12, Matías Cuevas. Despidiéndose de los fanáticos del Chanchón, en este caso el gran capitán Pablo Aguilar. Bueno, uno se imagina, de repente, más adelante si podías hablar con él, sería realmente una, buen manejo de la información para poder saber qué es lo que va a hacer después Pablo Aguilar. Es la gran pregunta del momento. Hay que ver si después de Miguel Martínez, que sí, la figura de este partido, porque la única vía, Miguel Martínez, el arquero de Ameliano, la única vía potable de gol, porque sacando los goles anulados, tapó un penal, claro. En esa situación, Miguel Martínez. Y después de él hay que ver si Pablo Aguilar habla. Yo calculo que allí le trae algo el jefe de prensa Aranda.
justamente no nos queda a nosotros porque bueno, permíteme un ratito. Vamos a presentar el comentario final de Oscar Lial Safi en una presentación de Liquimoli, lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Sí, se fue este partido, se fue el campeonato Apertura con este 0-0 entre el Sportivo Luqueño contra el Sportivo Ameliano. Allí está ¿cómo sería? No quiero decir pasacalle, porque no es un pasacalle, es un cartel grande, una pancarta, ahí está mejor, una pancarta que no puedo divisar porque nos dan la espalda los jugadores del Sportivo Luqueño. Después vamos a tener seguramente la foto, la imagen también para saber qué dice, pero evidentemente haciendo alusión a la despedida del Sportivo Luqueño de Pablo Aguilar, el capitán auriazul, que hasta hoy vistió la camiseta del Sportivo Luqueño. Veremos qué pasa con él en el futuro, si va a seguir en el fútbol paraguayo, qué le tocará, porque no creo que se despida, que cuelgue los botines. Vamos a ver si le terminan llamando para hablar con la televisión, que va a ser clave también escucharlo a él y tenerla así. Justamente va a estar hablando el capitán del Deportivo Luqueño, que me quedo con esa jugada clave en donde le terminó bloqueando la pelota a Elías Sarkis. Cuando estaba cerca de convertir y ya estaba cerca de tener un mano a mano, el delantero del Sportivo Ameliano, el número 21, Elías Sarkis, apareció con todo Pablo Aguilar para meter la pierna y bloquear. Sí, algo de gracias, capitán, lo que pude observar cuando ya se va Edu, agradeciendo también la labor de nuestro compañero. Sí, gracias, capitán, y la insignia, por supuesto, del Deportivo Luqueño. Me pareció ver ahí también con los colores del auriazul. Me va a avisar Juan Coronel, los compañeros, cuando lo escuchamos a Pablo Aguilar, el capitán del Deportivo Luqueño. Ya está hablando. Deja este compromiso, bueno, por todo lo que encierra, ¿no? En lo personal, último partido como jugador del Deportivo Luqueño. Bueno, emocionado, ¿no? Desde un principio muy emocionado. No es fácil no dejar la casa. Bueno, el resultado no quiso ser, tuvimos las ocasiones para concretar y bueno, lastimosamente no se dio, pero bueno, creo que se cerró el ciclo, cumplimos como teníamos que ser, tal vez dejamos pendiente muchas cosas, pero bueno, agradecer infinitamente a esta institución que me dio todo. Bueno, obviamente que no fue una decisión no fácil, pero ¿qué llevó a esto, Pablo? Porque fue una decisión tuya, digamos, llegar a este cierre con Luqueño. Sí, creo que los ciclos, ¿no? se cierran. Yo amo la institución y siempre voy a querer lo mejor para ellos. Lo mismo le comenté al Presi. No es que me dejo del fútbol, ¿no? Me voy de mi casa esperando que esto vaya para bien, ¿no? Sinceramente, yo sé que nuevo ambiente, nuevos líderes también ahí adentro, va a hacer que esto vaya mejorando. Ya estuve 5 temporadas más y bueno, lastimosamente no cumplimos muchos objetivos que teníamos y bueno, yo creo que el ciclo se tiene que cerrar. Como te digo, dolido por eso, pero bueno, hay que ser realista. Hernán, Julio, yo los escucha Pablo Aguilar. Pablo, felicitaciones por tu tarea individual en esta jornada. Escuchábamos tu análisis, tus impresiones. Lo que sí queda claro también es que te despedís del Sportivo Luqueño, pero no así del fútbol, lo que puedo entender, ¿verdad? Creo que un poquito más puedo dar después de las vacaciones. Uno va a analizar bien, a ver qué viene. No descarto, digamos, ir a jugar en otras categorías también. Tengo ese sueño, ¿no? de descubrir otras categorías. No me cierro, tal vez hay mucha gente que no piensa como yo, pero bueno, es un deseo que tengo, así que creo que un tiempito más vamos a estar dando batalla en otra parte. Pablo, Julio Samaniego te saluda, te mando un abrazo, felicidades por el partido de hoy. Yo decía, hablar con Pablo sería interesante no solamente por lo que es esta despedida del Sportivo Luqueño, sino que hoy te mandaste partidazo, sacaste absolutamente todas, Pablo. Bueno, me preparé al máximo cuando, bueno, no tuve la oportunidad de viajar a Brasil, entonces uno se puso a punto, también el descanso ayudó bastante también para eso.
como dije, uno tiene que jugar con el corazón. Eso siempre le inculco también a los más jóvenes. Uno cuando juega con el corazón le sale por añadir a todas las cosas, ¿no? Uno tiene que sentir, esta profesión es de sentir los colores, la institución que te da la oportunidad, uno tiene que vivir. Nosotros somos privilegiados de tener esta clase de profesión, ¿no? De hacer lo que más le guste, y es un trabajo para nosotros. Así que uno lo tiene que hacer nuevamente lo repito, con pasión, con amor y bueno, todo sale de la mejor manera. Sí. Pablo, por último de mi parte, ¿qué es Luqueño para Pablo Aguilar? Luqueño es mi vida, Luqueño me emociona, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Es un amor para mí, me dio todo, sinceramente. Pablo. También el cariño de la gente que hoy se pudo notar, me imagino ya desde las redes también, Pablo. Sí, sinceramente, mucha gente dando el apoyo también, eso es importante, eso es lo que uno se lleva, ¿no? El cariño de la gente, ¿no? Tal vez no tuvimos, como dije, repito otra vez, el objetivo que uno tenía, pues siempre trató de ser buena gente, tratar de ser buen compañero también con todo, no solamente con los compañeros de profesión, ¿no? Sino en otros, los que están en otros cargos también, tratar de ser lo mejor con ellos y bueno, yo creo que ese cariño es lo que uno se lleva siempre, así que siempre le voy a estar agradecido, como dije, en un mensaje. Luqueño me dio nuevamente la oportunidad de vivir prácticamente después de esta enfermedad que casi me dejó fuera. Pablo, salís a las calles de Luque y caminás tranquilo, siempre sabiendo que dejaste todo en cada uno de los partidos que te tocó defender estos colores. Sí, por supuesto, uno siempre, como dije, con amor, ¿no? Prácticamente todos saben que bueno, vine a Luque ya no por lo económico, ¿no? Venir a jugar, venir a tratar de dar un granito de arena a la institución, una institución, como dije, me dio todo, sinceramente, el club yo le debo todo y siempre lo voy a llevar en el corazón. Pablo, muchas gracias por este momento, agradecerte por compartir de esta manera tus sentimientos con nosotros y bueno, estamos atentos ahora para dónde continúa tu carrera, evidentemente, así que más éxitos, de un club paró la oreja en este mismo momento. Seguramente ya algún mensajito o algo te estarán tirando, Pablo, en estos días. No, ahora a descansar, ¿no? A descansar y ver qué se viene, como dije, no descarto también otras categorías, lo más seguro apuntemos hacia ahí, así que vamos a ver qué surge más adelante. Excelente, Pablo, felicitaciones, un gran abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Pablo Aguilar, el capitán del Sportivo Luqueño, que ahí se va y se da un abrazo también con la familia, con el hijo, los seres queridos también que están allí en esta zona del estadio, luego de hablar con la televisión, así que muy emocionado estaba, muy emotivo. Se lo escuchaba a Pablo Aguilar, que se despide de la camiseta del Sportivo Luqueño en este último partido del Campeonato Apertura 2025. Goles en cuanto al partido, tuvo momentos de ofensiva en cuanto a posibilidades de goles, tales así que 3 goles fueron anulados en este partido. Primeramente a pasadores del Sportivo Luqueño, un tanto también a Freddy Vera, y otro que fue el último por posición adelantada también, en donde Diego Barreto terminó definiendo, pero también en posición adelantada, ya con una jugada previa en donde terminaba proyectándose Freddy Vera. Y la nota resaltante, el tiro penal que no pudo convertir en el minuto 60 a Walter González. Termina pateando el penal en la zona media del arco y con el pie derecho, con el empeine prácticamente le terminó sacando afuera y desviando, parando ese penal el portero Miguel Martínez, figura del compromiso. Y también el otro punto alto fue sin duda Pablo Aguilar, no solamente por lo que tiene y lo que envuelve a él, por la despedida suya del Sportivo Luqueño, sino también estuvo en situaciones exactas para impedir y de manera también a bloquear situaciones, ya como decía inicialmente en el comentario a Elías Sarkis, le terminó bloqueando una situación clara de gol. Se fue el partido 0-0, este partido entre Luqueño y Sportivo Ameliano, se bajó la persiana del primer semestre del año en cuanto a Copa de Primera, Campeonato Apertura. Van a quedar en conferencia con Matías Cuevas ya en la zona en donde van a estar tanto Humberto García como Julio César Cáceres. Adelante, Matías.
Sí, estamos aguardando para la conferencia de prensa, en este caso de los técnicos, tanto Humberto García como Julio César Cáceres. Estaba pasando Víctor El Tucu Salazar, que acusa una molestia, en este caso en la pierna, con una cierta renguera. Se retiró el jugador del Sportivo Ameriano. Veremos si podemos conseguir una nota con Pablo Aguilar, el hombre de la noche, mientras que aguardamos entonces el inicio de las conferencias de prensa. Perfecto, Matías, perfecto. Pensé que ya estaba cerca allí el técnico Humberto García o también el profe Julio César Cáceres. Ahí viene llegando Humberto García, todavía antes. no vuelve a vestuarios ahora mismo, está guardando la autorización de la jefa de prensa para que ingrese entonces a la sala de prensa. Vuelve a ingresar a vestuarios ahora Humberto García. Algunos títulos que dejó Pablo Aguilar también en esa charla, que se va tomando fotos con algunos allegados del plantel principal del Sportivo Luqueño, parte del staff del Chanchón. Allí vemos que se va tomando fotos, en este caso, el capitán del Sportivo Luqueño, hasta hoy, mejor dicho, capitán del conjunto auriazul, y dejó algunos títulos que uno, escuchándolo, entendió que apunta más para otra categoría. Podría ser la categoría intermedia, uno entiende que, o ver también la situación de otro equipo de primera división que quiera contar con Pablo Aguilar. Esto ya vamos a saber más adelante, para cuando arranque también el segundo semestre del año. Eso fue lo que soltó, y también su amor que tiene al Sportivo Luqueño, el momento duro que le había tocado estar, también pasar en esa enfermedad, y también recalcó la vuelta suya, el club que le abrió las puertas para que él pueda nuevamente retomar su vida futbolística. Muy emotivo, reitero, lo que fueron las palabras de Pablo Aguilar, hasta hoy capitán del Sportivo Luqueño. Y nosotros, cerrando nuestra participación, también agradeciendo a Eduardo Rojas, que estuvo en los relatos, Matías Cuevas, que va a seguir con las conferencias de prensa, tanto Humberto García como Julio César Cáceres, también Magno Garcete en la parte técnica, también todo lo que tiene que ver en cuanto a lo que es la transmisión aquí desde el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itagua. Van a quedar con Juan Coronel para todo el repaso de lo que dejó esta fecha número 22, lo que vamos a tener también esta semana con eliminatorias sudamericanas, el partido Paraguay este jueves ante Uruguay, 20 horas, Estadio Defensor El Chaco, y el siguiente partido ante Brasil también. Y para despedirme también, Álvaro Aponte, justamente aquí acaba de tuitear una información que tiene que ver con Olimpia sobre Sebastián Ferreira, que está cerca. Aquí dice, Sebastián Ferreira muy cerca de volver a Olimpia. El decano sigue en búsqueda de otro 9 más, lo que también comentaba y lo que posteaba nuestro compañero Álvaro Aponte, que se encarga de las actividades del Club Olimpia. Ahora sí, nos vamos hasta coordinación. El saludo también para todos los compañeros que van a seguir en la parte final de la cobertura. Adelante, Juan. Correcto, gracias Oscar. 27 años para Carlos Sebastián Ferreira, jugando o estando en el plantel, porque ya no ha competido Rosario Central en este formato de Copa en Argentina. Formó parte de este conjunto canalla, el paraguayo, que fue vendido en los últimos años de Libertad al Houston Dynamo, fue cedido al Vasco da Gama y últimamente jugando en el conjunto rosarino. Dice Álvaro que está próximo a concretarse el fichaje de este número 9, pero igual busca otro en el puesto, agrega nuestro compañero que cubre día a día las actividades de Olimpia. Carlos Sebastián Ferreira, que tuvo su inicio, justamente deportivamente hablando, en Olimpia. En aquel año 2016, 2017, no tuvo los minutos que quizás se buscaba, terminó buscando nuevos aires, ahora el juego de palabras, y fue goleador de Independiente de Campo Grande en aquella temporada 17-18, hecho que le valió la transferencia al fútbol de México, al equipo que en ese entonces llevaba por nombre Atlético Morelia, porque son equipos que cambian y cambian el nombre acorde al dueño que vaya teniendo. De Morelia llegó a Libertad en época de pandemia con Ramón Díaz, marcó varios goles, fue transferido por una muy buena suma de dinero al Houston Dynamo de la MLS en Estados Unidos. Les decía, fue cedida a préstamo al Vasco da Gama, posteriormente a Rosario Central, club en el cual se encuentra actualmente y que podría dejar, que entre otras cosas no jugaría por ejemplo con Ángel Di María, y sí vendría nuevamente a Olimpia a buscar minutos y a demostrar de lo que está hecho Carlos Sebastián Ferreira. Botellón, Mati. Sí, el profesor Humberto García, escuchamos. Para Tigo Sport, ¿cómo ve este cierre de campeonato para Meliano? Tras ese compromiso también donde suma un punto el equipo, ¿se llegó al objetivo o no, profe? Sí, en primer lugar, permíteme felicitar al profesor Sergio Aquino por el campeonato o el título obtenido el domingo. Está haciendo una muy buena campaña
en el club, así que las felicitaciones, las congratulaciones para el profesor que está haciendo su comienzo en esto y que tiene varias consideraciones. En segundo término, el partido no fue bueno, tanto de la Mediana como el de Luqueño. Yo creería que es justo el marcador y hemos ido de menos a más en este torneo. Pudimos haber sumado más puntos, hubiéramos querido sumar más puntos, pero también es importante agradecer el gran esfuerzo que han hecho este grupo de jugadores para terminar en el sexto lugar, que también es importante, y sabiendo que el segundo torneo va a ser más duro que este. Buenas noches, profe Matías Cueva para Versus Universo 970. Consultarle, profe, si ya tuvo la reunión con la comisión directiva, el análisis de altas, bajas que tendrá el Sportivo Ameliano para el segundo semestre. ¿Cómo ve el segundo semestre de este 2025 para el Sportivo Ameliano? Sí, cosas claras que no tenemos todavía. Sabemos que hay uno o dos jugadores que se marchan por la buena actuación que tuvieron. Hay otros jugadores que tienen ofertas importantes, es bueno para el crecimiento de ellos, han hecho un gran esfuerzo en este semestre y se merecen tener esas ofertas, y a partir de ahí tendríamos nosotros que buscar unos refuerzos importantes que le sigan dando esa calidad del que ha demostrado en este último partido. Como dije al principio, va a ser bastante duro. Roberto, estamos para Radio 1 650. Preguntarte si te deja conforme lo que hiciste cuando volviste en la conducción del Ameliano en estos últimos partidos. Y ya dijiste que están en puerta de que algunos jugadores van a salir, otros van a llegar, ya se manejan nombres. Sí, de hecho que, siendo redundante, estamos contentos con el esfuerzo y los resultados que hemos tenido, porque para un equipo de media tabla para abajo siempre cuesta mucho más ganar 3 puntos, cuesta ganar los partidos. Inclusive ustedes se dieron cuenta que el puntero ganó estos dos últimos partidos recién, después creo que 6-7 fechas, entonces ahí se dan cuenta de que es difícil ganar. Y estos chicos han hecho eso, han ganado partidos muy importantes, partidos muy buenos, y han empatado algunos partidos que también es meritorio, porque en la sumativa creo que nos deja bien. Siempre nuestra realidad es tratar de que el Ameliano sea competitivo, que pueda permanecer en primera división, y el sueño siempre es estar intentando llegar a una Copa Internacional que lo va logrando año tras año.